Maldigo tu corona de señora de la casa con un uniforme de sirvienta para atrapar la podredumbre de tu infidelidad. Silencio a tus padres con pruebas irrefutables. Luego te expulso de mi palacio hasta que te marchas arrastrándote sin que te quede ni un solo hilo de dignidad. Antes de comenzar la historia, comentad primero de qué ciudad o país sois. Quiero saberlo. No olvidéis dar me gusta, suscribiros y activar la campanita, para que este canal siga creciendo. La lámpara de araña de cristal en el salón central resplandecía con lujo. Reflejaba la luz sobre el suelo de mármol pulido perfectamente cada mañana. Sin embargo, para Beatriz, su brillo se sentía como una punzada en los ojos. En la casa que ella había construido con el sudor de su frente y su arduo trabajo como escritora de éxito, se sentía precisamente como una intrusa no deseada. El silencio de la noche en Madrid solo se rompía por el tic-tac del reloj de pared que parecía contar hacia atrás los restos de su cordura. A las 11:30 de la noche, la puerta principal se abrió con un suave chirrido que para los oídos de Beatriz sonó como una explosión. Álvaro entró con los hombros caídos, pero sus ojos no buscaron en absoluto a Beatriz, que seguía sentada despierta en el sofá del salón. El hombre solo se quitó la americana, la tiró descuidadamente sobre el brazo del sofá y caminó directo hacia la cocina sin decir una sola palabra. «Álvaro, acabas de llegar», dijo Beatriz poniéndose de pie, intentando modular su voz lo más suavemente posible aunque sentía el pecho oprimido. Álvaro se detuvo un momento solo para soltar un largo suspiro cargado de cansancio o quizás de hastío. «Lo ves tú misma, ¿no? El trabajo en la oficina es una locura». «Beatriz, no empieces con preguntas que solo harán que me estalle la cabeza». Beatriz se acercó. Su mano intentó tocar el brazo de su marido, pero Álvaro la esquivó con un movimiento suave, que se sintió como una bofetada invisible. «Solo estoy preocupada. Últimamente rara vez cenas en casa. He preparado estofado, tu favorito. Ya he cenado fuera con el equipo. Además, Nerea, mi asistente, ya pidió café y algo de picar esta tarde». «Estoy lleno», respondió Álvaro con frialdad. Continuó su camino hacia la habitación, dejando a Beatriz clavada mirando su espalda. El nombre de Nerea fue mencionado de nuevo. Esa mujer que apenas llevaba 6 meses trabajando como asistente personal de Álvaro, parecía estar tomando poco a poco el papel de Beatriz en la gestión de las necesidades diarias de Álvaro. A la mañana siguiente, el ambiente no mejoró. El aire en el comedor se sentía helado. Beatriz preparaba el desayuno con movimientos mecánicos, mientras Álvaro estaba ocupado con su móvil. En medio de ese silencio doloroso, se escucharon pasos firmes bajando la escalera. Doña Matilde, la madre de Álvaro que vivía con ellos, apareció con su lujosa bata de seda. Como suegra, su presencia siempre era la de un juez que nunca fallaba a favor de Beatriz. «Álvaro, estás muy pálido. Trabajas demasiado para mantener una casa tan grande como esta», dijo doña Matilde, mientras se sentaba en la cabecera de la mesa, lanzando una mirada afilada a Beatriz. La tarea de la esposa es asegurar que el marido no se estrese, no oscurecer el ambiente de la casa con esa cara larga. Beatriz eligió callar. Tomó la americana de Álvaro que la noche anterior había quedado en el sofá para colgarla. Sin embargo, cuando sus dedos palparon el bolsillo de la chaqueta, sintió algo diferente, un papel pequeño y suave. Con el corazón latiendo con fuerza, Beatriz sacó el papel lentamente para que no la vieran ni Álvaro ni doña Matilde. Era un recibo de reserva. Gran Hotel Monarca. Suite ejecutiva. La fecha era de hace 2 días, la noche en que Álvaro afirmó tener una reunión urgente hasta el amanecer. Bajo el nombre del titular estaba escrito claramente: Álvaro Ruiz y acompañante. El mundo pareció dejar de girar. El oxígeno alrededor de Beatriz desapareció de repente. Miró el pequeño papel con manos temblorosas. La vieja herida que había intentado ocultar tras la máscara de esposa sumisa ahora se abría de par en par. La sensación de extrañeza que había sentido durante meses en esta casa finalmente encontraba su razón más tangible. «¿Qué es eso?» «Beatriz, ¿por qué te quedas ahí pasmada?» La voz aguda de doña Matilde rompió el ensimismamiento de Beatriz. Beatriz se dio la vuelta, sosteniendo el recibo con dedos que aún temblaban. «Álvaro, ¿qué es esto?». Mostró el papel a su marido, que estaba sorbiendo café. Álvaro miró de reojo. Luego su rostro se tensó un momento antes de volver a su expresión fría y pétrea. «Eso fue para un cliente, Beatriz. Nerea se encargó de ello. No juegues a ser detective aficionado en tu propia casa. Es vergonzoso. Cliente. Pero aquí dice tu nombre». Y acompañante la voz de Beatriz empezó a temblar por la emoción contenida en su garganta.
Dijiste que esa noche tenías reunión en la oficina hasta la mañana. Álvaro, ¿por qué hay un recibo de hotel? Antes de que Álvaro pudiera responder, doña Matilde ya se había levantado y se acercó a Beatriz con paso furioso. La anciana le arrebató el recibo de la mano a Beatriz, y lo leyó rápidamente antes de arrugarlo hasta convertirlo en una pequeña bola de papel. Solo por un trozo de papel. ¿Así quieres arruinar el desayuno de tu marido? Doña Matilde increpó, con los ojos desorbitados por la ira. Beatriz, escucha bien. Álvaro es un hombre exitoso. Su posición en la empresa es alta. Es normal que tenga que agasajar a clientes en lugares decentes. Deberías estar agradecida de poder vivir en este palacio, comer bien, sin tener que romperte la espalda allá afuera como otras mujeres. Pero, doña Matilde, esto no tiene sentido. Lo que no tiene sentido es tu carácter, que cada día es más posesivo. Doña Matilde interrumpió con un dedo índice que casi tocaba la cara de Beatriz. Estás asfixiando a Álvaro. ¿Sabes por qué un marido prefiere estar fuera? Porque en casa su mujer siempre pone cara de sospecha y exige explicaciones por nimiedades. No dejes que tu mal carácter haga que Álvaro busque realmente consuelo en otro lugar. Beatriz se quedó atónita. Su lógica interna se revelaba. Ella era quien pagaba la hipoteca de esta casa. Ella era quien aseguraba que todas las necesidades de sus suegros se cumplieran a través de las regalías de sus libros. Sin embargo, a los ojos de ellos, ella no era más que una molestia sin valor. Álvaro solo guardaba silencio, dejando que su madre bombardeara a Beatriz con frases crueles. El silencio de su marido era la confirmación más dolorosa de todas las sospechas. Álvaro se levantó arreglándose la corbata sin mirar ni un poco a Beatriz, cuyos ojos comenzaban a cristalizarse. Me voy. No me esperes para cenar. Tengo mucho trabajo. Después de que Álvaro se fue y doña Matilde volvió a su habitación con un murmullo cínico, Beatriz se sentó en el suelo de la cocina. Contempló la bola de papel que su suegra había tirado en la esquina. La herida en su corazón ya no era un simple rasguño, sino un agujero enorme que absorbía toda la confianza restante. Beatriz se dio cuenta de una cosa. Nunca obtendría la verdad si seguía en esta casa como la esposa obediente. Todos en este palacio se habían confabulado para cegarla. Si quería ver qué ocurría realmente tras la puerta de esa habitación de hotel, debía despojarse de su identidad. Debía infiltrarse en el lugar donde se guardaba el secreto. Beatriz tomó su móvil. Sus dedos se movieron rápido buscando un número en la lista de contactos al que hacía tiempo no llamaba. Era Rocío, su vieja amiga que trabajaba como supervisora en el Gran Hotel Monarca. Hola, Rocío. Quería preguntarte, ¿tu hotel todavía necesita personal extra para limpieza? Susurró Beatriz. Su voz sonaba extraña a sus propios oídos, pero llena de una nueva determinación. Necesito ese trabajo. Urgente. Mientras miraba su reflejo en la puerta brillante del horno, Beatriz se secó las lágrimas. Ya no veía a una esposa débil. Veía a una mujer que estaba tramando su mayor argumento. Un argumento que no se escribiría en papel, sino que se viviría apostando su propia dignidad. Beatriz fue hacia la habitación. Comenzó a empacar una pequeña bolsa que escondió detrás del armario. Mientras tanto, en el piso de abajo, la risa de doña Matilde viendo la televisión sonaba en total contraste con el silencio que empezaba a quemar el alma de Beatriz. La bolsa pequeña con ropa de cambio y zapatos planos que preparó tras contactar a Rocío estaba escondida en el fondo del armario. Bajo montones de vestidos de seda que rara vez usaba, Beatriz miró su reflejo en el espejo del baño, intentando buscar restos de valentía tras unos ojos hinchados. Su decisión de contactar a Rocío era un salto de fe aterrador. Sin embargo, la sensación de extrañeza que invadía cada rincón de la casa era mucho más aterradora. Este palacio, construido con las regalías de sus libros y años de trabajo duro, ahora se sentía como un laberinto de cristal listo para romperse en cualquier momento. Esa noche, las agujas del reloj acababan de pasar las 11 cuando el móvil de Beatriz, que estaba en la mesita de noche, vibró. Un número desconocido. Sin embargo, Beatriz tuvo un mal presentimiento muy agudo. Deslizó la pantalla con un pulgar frío. Hola, señora Beatriz. Disculpe la molestia a estas horas. Soy Nerea, la asistente personal del señor Álvaro. La voz al otro lado sonaba muy educada, pero había un tono de victoria oculto en cada sílaba. Nerea Beatriz contuvo el aliento. Esta es Nerea, la mujer cuyo nombre empezaba a atormentar sus días. Sí, Nerea. ¿Qué ocurre? ¿Por qué llamas a mi móvil personal y no a Álvaro directamente?
Beatriz intentó mantener su voz plana, aunque su pecho latía con fuerza. Oh, el señor Álvaro no puede ser molestado ahora, señora. Seguimos en la oficina. Terminando el informe de auditoría. Para mañana por la mañana. El señor Álvaro acaba de quedarse dormido en el sofá de su despacho por el cansancio. Solo quería preguntar si tiene alguna alergia alimentaria específica para el desayuno de mañana. Porque el señor Álvaro pidió que le encargara un menú especial muy temprano para poder seguir trabajando enseguida. La frase era simple, pero el impacto fue como un cubo de agua helada. Nerea le estaba informando implícitamente de 3 cosas. Estaban solos los dos. Álvaro dormía cerca de ella, y ella, la asistente, se encargaría de las primeras necesidades de su marido por la mañana, un papel que debería pertenecer a Beatriz. Él tiene esposa, Nerea. No necesitas preocuparte por su desayuno, respondió Beatriz tajante. Claro, señora. Solo sigo órdenes. El señor Álvaro dijo que no quería molestar a la señora, que suele estar ocupada con su mundo de fantasía. Cuelgo ya, señora. Pobre señor Álvaro si se despierta por el ruido. Clic. La conexión se cortó. Beatriz apretó el móvil hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mundo de fantasía. Esa era la forma en que Álvaro menospreciaba su profesión de escritora, la profesión que en realidad financiaba el lujoso estilo de vida de esta familia. Casi a medianoche, cuando se oyó el coche de Álvaro entrar en el garaje, Beatriz no esperó en la habitación. Se paró en lo alto de la escalera, mirando a su marido entrar con paso pesado. El aroma de perfume masculino mezclado con olor a café instantáneo y algo extraño, quizás un perfume de mujer demasiado dulce, se olió cuando Álvaro se acercó. ¿Aún no duermes?, preguntó Álvaro sin mirar, yendo directo a la mesa del comedor para beber agua mineral. Nerea me llamó hace un rato, comenzó Beatriz. Su voz resonó en el salón vacío. Los movimientos de Álvaro se detuvieron un momento, pero se recuperó enseguida. Ah, sí. Quizás había un asunto urgente que olvidó decirme. Ella dijo que dormías en la oficina, Álvaro. Pero resulta que vuelves ahora. Y preguntó sobre tu desayuno como si yo no existiera en esta casa. ¿Qué significa todo esto? Álvaro dejó el vaso con un golpe fuerte sobre la mesa de mármol. Se dio la vuelta. Sus ojos rojos miraron a Beatriz con un destello de ira defensiva. Significa que tengo una asistente competente. Ella sabe que estoy estresado. Ella sabe que trabajo hasta morir para asegurar que el negocio familiar siga funcionando. Mientras tú solo te sientas aquí, espiando cada uno de mis pasos como una policía moral. Soy tu esposa, Álvaro. Es normal que pregunte. Una esposa desagradecida, Álvaro interrumpió alzando la voz. Una técnica de manipulación psicológica que empezaba a usar a menudo. ¿Sabes lo fuerte que es la presión de mi padre? A don Gonzalo no le importan las excusas. Solo quiere resultados. Y yo lucho allá afuera. Mientras tú solo puedes sospechar. ¿Qué crees que era ese recibo del hotel de ayer? Era el lugar donde dormí, porque estaba demasiado cansado para conducir a casa después de una reunión hasta las 3 de la madrugada. Pero tú prefieres acusarme de cosas que no son. Beatriz se quedó paralizada. Entonces, ¿por qué había un nombre de acompañante allí, Álvaro? ¿Y por qué Nerea parece saber cada centímetro de tus actividades más que yo? Álvaro avanzó acortando la distancia hasta que Beatriz pudo sentir el calor del cuerpo de su marido. Porque Nerea trabaja, Beatriz. Ella está ahí cuando necesito ayuda técnica. Mientras que tú estás ocupada con tu propio mundo. A lo mejor tus sospechas son solo una proyección de tu culpa por no poder ser una esposa que apoya la carrera de su marido. La lógica de Beatriz fue retorcida de tal manera que por un momento sintió que ella era la culpable. Le dolía el corazón. Álvaro no solo mentía, intentaba destruir la cordura de Beatriz para que dejara de preguntar. Álvaro, esta casa la pago yo. No vuelvas con el tema de quién es el dueño de la casa, gritó Álvaro, como si supiera que Beatriz le recordaría su contribución financiera. Mi dignidad no es para que la pisotees con dinero. Si no puedes confiar en tu propio marido, quizás eres tú la que tiene un problema mental. Vete a dormir. Cada vez eres más irracional. Álvaro se marchó caminando hacia la habitación de invitados y se cerró por dentro, dejando a Beatriz temblando en medio del lujo de su salón. Arriba, en el balcón del segundo piso, Beatriz captó la sombra de alguien. Doña Matilde estaba allí de pie, observando todo con una sonrisa leve y despectiva, antes de volver a su habitación sin hacer ruido. Beatriz se sentía totalmente aislada. En su propia casa, era el enemigo común. Esa madrugada, cuando toda la casa dormía en la falsedad, Beatriz entró a su despacho.
No abrió el portátil para escribir su último guión dramático. En su lugar, tomó un sobre marrón con documentos de identidad secundarios y algo de dinero en efectivo que tenía preparado. El dolor que le dio Álvaro esa noche ya no era solo una herida emocional, sino combustible. Si Álvaro quería usar a Nerea para deshacerse de ella, entonces Beatriz entraría en el área donde Nerea se sentía más poderosa. Beatriz tomó unas tijeras con mano ahora firme. Se cortó el pelo largo que Álvaro siempre elogiaba hasta dejarlo corto a la altura de los hombros. Y luego se lo ató de una forma muy sencilla, un estilo que nunca usaría una señora de casa rica. Se puso una chaqueta vieja que solo usaba para la jardinería. Salió por la puerta trasera, evitando el ángulo de la cámara de seguridad que ella sabía dónde estaba. Beatriz recorrió las calles de la urbanización desierta hacia la puerta principal donde un taxi ya esperaba a lo lejos. Le dio la dirección del Gran Hotel Monarca al conductor. Dentro del taxi, Beatriz envió un mensaje corto a Rocío. «Salgo ahora. Acepto tu oferta para el turno de madrugada en limpieza. No me llames Beatriz cuando lleve el uniforme». Sabía que era un paso arriesgado. Si la atrapaban, Álvaro tendría una razón fuerte para llamarla loca clínicamente. Sin embargo, Beatriz prefería ser considerada loca a morir lentamente en la mentira tejida por su propio marido. Mientras miraba las luces de las farolas tenues, Beatriz desechó lejos su autocompasión. El juego acababa de empezar, y esta vez no era solo una guionista. Era una jugadora lista para destruir su propio escenario. El frío del aire acondicionado del taxi que llevaba a Beatriz hacia el Gran Hotel Monarca se sentía penetrante hasta los huesos, pero no se comparaba con el vacío que se extendía en su pecho. El corte de pelo a los hombros ejecutado toscamente se sentía ligero en el cuello, una carga física desaparecida, pero su carga mental la oprimía aún más. En su mano, el móvil aún se sentía caliente tras la breve conversación con Rocío. Beatriz sabía que su decisión de esa noche cambiaría su vida para siempre. Ya no era la honorable señora Beatriz, sino una mujer cazando la sombra de su propio marido, en los pasillos oscuros de la mentira. El taxi paró algo lejos del vestíbulo principal. Tras el cristal un poco empañado, Beatriz vio el SUV negro de Álvaro aparcado con arrogancia frente a la entrada. Poco después, apareció la figura que conocía. Álvaro salió del coche seguido por Nerea, que lucía muy apropiada en un vestido de trabajo ajustado. No parecían un jefe y una asistente, persiguiendo una fecha límite de auditoría. La risita de Nerea y la forma en que Álvaro tocaba la espalda de la mujer al entrar al vestíbulo lo decían todo. Beatriz bajó del taxi calándose la gorra de la chaqueta más abajo. Entró al vestíbulo intentando mantener la distancia, pero cuando iba a dirigirse hacia el ascensor en el que acababan de entrar Álvaro y Nerea, un guardia de seguridad corpulento la detuvo con una sonrisa educada pero firme. «Disculpe, señora. ¿Puede mostrar su tarjeta de acceso o la llave de su habitación?», preguntó el guardia, escaneando la chaqueta vieja de Beatriz que contrastaba mucho con el lujo del mármol bajo sus pies. «Yo. Solo quiero subir a ver a un compañero», respondió Beatriz, con la voz casi quebrada. «Lo siento mucho. La planta ejecutiva solo es accesible para huéspedes alojados o quienes tienen cita oficial en el salón. Si no, por favor espere en el área del vestíbulo general». El guardia señaló hacia una fila de sillas de terciopelo lejos del alcance de los ascensores. Beatriz retrocedió lentamente. La vergüenza quemaba sus mejillas, no porque la echaran, sino porque se daba cuenta de lo impotente que era en ese momento. Como esposa, no tenía la llave para entrar al mundo de su marido. Esa área privada era la fortaleza que protegía la infidelidad de Álvaro y Beatriz. Se quedaba fuera como una extraña no reconocida. Necesitaba acceso. Necesitaba más que solo valentía. Necesitaba una autoridad que no pudiera ser cuestionada por ningún guardia. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta lateral del hotel, el lugar que una vez le enseñó Rocío, cuando almorzaron meses atrás. Allí estaba la entrada de personal vigilada por una máquina de fichar con huella dactilar. Beatriz sacó su móvil y llamó a Rocío de nuevo. 10 minutos después, apareció una mujer con uniforme de gerente azul oscuro. Rocío, la supervisora de limpieza que había sido amiga de Beatriz desde la universidad, miró a Beatriz con una expresión entre incredulidad y lástima. Arrastró a Beatriz a una pequeña habitación cerca del pasillo de personal desierto. «Beatriz, ¿estás loca? Mira tu pelo». «¿Y qué es esa ropa, Rocío?», sostuvo los hombros de Beatriz. Su voz era un susurro pero lleno de presión. «Necesito tu ayuda, Rocío. No puedo subir arriba como la esposa de Álvaro. Lo vigilan estrictamente.
La única forma de ver qué hacen dentro de esa habitación es siendo parte del hotel. Beatriz miró a los ojos de Rocío con una intensidad que dejó a su amiga en silencio. Rocío negó con la cabeza intentando procesar la petición. Eres una gran escritora, Beatriz. Tus regalías podrían comprar la mitad de las acciones de este hotel si quisieras. Y ahora me pides que te contrate como camarera de piso. Limpiar inodoros. Cambiar sábanas sucias. Tirar la basura de los huéspedes. No aguantarás ni una hora. Aguanté la traición de mi marido durante meses, Rocío. Limpiar inodoros no es nada comparado con limpiar la suciedad que han dejado en mi corazón. Respondió Beatriz con frialdad. Necesito acceso a la planta ejecutiva. Necesito ese uniforme. Necesito una nueva identidad que me haga invisible. Rocío suspiró profundamente. Caminó de un lado a otro en la estrecha habitación. Como supervisora, sabía el riesgo que corría. Meter a alguien sin el procedimiento de recursos humanos era una falta grave, pero viendo la herida abierta en los ojos de Beatriz, Rocío supo que no podía negarse. Había visto cómo Beatriz luchó para construir su hogar. Y también sabía lo astuta que era la familia de Álvaro. Escucha, Rocío se detuvo y miró a Beatriz seria. Hay un puesto vacío en el turno de madrugada porque una empleada acaba de renunciar sin avisar. Puedo meter tu nombre como personal eventual diario, pero tienes que saber que esto no es actuar en uno de tus dramas. Es agotador físicamente. Estarás bajo mi mando y no puedes mostrar quién eres a nadie. Si Álvaro te ve, no puedo garantizar nada. Él no me verá, prometió Beatriz. A sus ojos, solo soy la esposa aburrida que está acurrucada en la cama llorando su destino. Nunca sospechará que la mujer que limpia su habitación es su propia esposa. Rocío sacó una tarjeta de identidad temporal del cajón de su mesa que aún no tenía foto. Miró la tarjeta un momento antes de dársela a Beatriz. Tu nombre es Marta. A partir de ahora. Nunca te gires. Si alguien llama a Beatriz. Beatriz aceptó la tarjeta. Sus manos ya no temblaban. Su miedo se había cristalizado en un plan frío y calculado. Siguió a Rocío hacia el vestuario de empleados en el sótano húmedo. El olor a detergente líquido y vapor caliente de la lavandería las recibió. Allí, Rocío le entregó un uniforme gris desgastado con un delantal blanco limpio, pero que se sentía áspero en la piel de Beatriz. Acostumbrada a la seda, Beatriz entró al probador, se quitó la chaqueta y comenzó a ponerse el uniforme. Mientras abotonaba la camisa gris, sintió cómo su antigua dignidad se desprendía pieza a pieza, reemplazada por una determinación de acero oscuro. Salió del probador, atándose el pelo corto con una goma sencilla y poniéndose una mascarilla médica que cubría la mitad de su rostro. Rocío la miró largamente, como si ya no reconociera a su amiga elegante. Este es tu horario. Rocío le entregó un papel con la lista de habitaciones que debía limpiar a partir de las 5 de la mañana. Y esta es la llave maestra temporal para las plantas 4 y 5. Guárdala bien, no la uses excepto cuando trabajes. Beatriz contempló la llave maestra en la palma de su mano. Ese pequeño objeto de metal se sentía más valioso que cualquier joya que Álvaro le hubiera regalado jamás. Era la llave hacia la verdad, la llave que abriría las puertas de la hipocresía que la habían encerrado. Beatriz no volvió a casa esa noche. Se sentó en una silla de madera dura en la sala de descanso de personal en penumbra, esperando a que el reloj marcara las 5. Ignoró docenas de mensajes de doña Matilde preguntando dónde había escondido la llave de la caja fuerte pequeña de la habitación principal. Apagó su móvil, cortando la conexión con su viejo mundo. Cuando el reloj del pasillo dio las 5 campanadas, Beatriz se levantó. Empujó el pesado carrito de limpieza lleno de toallas, sábanas y líquidos químicos. Las ruedas del carro chirriaron sobre el suelo de cemento, creando un sonido desagradable. Sin embargo, para Beatriz, era un tambor de guerra. Caminó hacia el ascensor de servicio, pulsó el botón de la planta 5, el área donde sabía que Álvaro y Nerea estaban tras una de esas puertas. Cuando la puerta del ascensor se abrió, la luz del pasillo de la planta 5 la deslumbró. Beatriz respiró hondo, asegurándose de que su mascarilla estuviera perfecta, y comenzó a empujar su carrito hacia afuera. Se detuvo justo frente a la habitación 502, cotejando el número en el papel de horarios con el número en la robusta puerta de madera de roble. Con mano firme, introdujo la llave maestra en la cerradura, girándola lentamente hasta oír un suave clic. El olor penetrante a friegazuelos y el vapor de cloro del inodoro recién cepillado picaban en la nariz de Beatriz, casi provocándole náuseas. Sus manos, que normalmente solo sostenían una pluma o tecleaban en el portátil, ahora estaban envueltas en guantes de goma amarillos y ásperos. En el espejo del baño de la habitación 408,
Vio el reflejo de una mujer extraña de pelo corto y despeinado, cara pálida sin maquillaje cubierta por una mascarilla, y vistiendo un uniforme gris holgado. Beatriz respiró hondo, intentando tragar la amarga realidad. Ser camarera de piso no era solo cansancio físico, sino la destrucción sistemática de la autoestima. Acababa de terminar de limpiar una habitación tras la fiesta de un grupo de adolescentes. Colillas apagadas en la alfombra, manchas de alcohol pegajosas y olor a sudor impregnado en las sábanas revueltas. No tardes mucho en una habitación, Marta. Tenemos un objetivo de 20 habitaciones, antes de que acabe el turno. La voz de Rocío se oyó desde el pasillo. Beatriz salió del baño, secándose el sudor de la frente con la manga del uniforme. Rocío estaba allí de pie, sosteniendo una lista de inventario. Sus ojos irradiaban una compasión que intentaba ocultar frente al resto del personal. Se acercó, susurrando muy bajo. «Estás muy pálida. Si no puedes, vete a casa. Puedo inventar una excusa para el gerente». «Puedo», Rocío respondió Beatriz. Su voz era ronca. «Este cansancio es mejor que estar sentada en esa casa imaginando lo que hace Álvaro con su asistente». Sin embargo, la falsa calma se rompió cuando el móvil en el bolsillo de su pantalón vibró violentamente. Beatriz dudó un momento antes de mirar la pantalla. El nombre de don Gonzalo aparecía allí. Su suegro, el hombre al que siempre había respetado como una figura de autoridad pero sabia. Aunque sabía que don Gonzalo siempre consideró el éxito de Beatriz como escritora una simple suerte menor, comparada con el negocio inmobiliario de su familia. Beatriz hizo una señal a Rocío de que debía contestar. Entró a la escalera de emergencia desierta, donde el eco de sus pasos se sentía como un latido acelerado. «Hola». Don Gonzalo, la voz de Beatriz temblaba. «Beatriz, ¿dónde estás? Llamo a casa. Tu empleada dice que te fuiste desde la madrugada». «¿Por qué tenías el móvil apagado?» La voz de don Gonzalo sonaba pesada y exigente, sin preámbulos para preguntar cómo estaba. «Estoy haciendo trabajo de campo para un nuevo guión». «¿Qué ocurre, suegro?» Beatriz mintió. Una mentira que ahora se sentiría natural en su lengua. «Estoy en la oficina de Álvaro ahora. El desarrollo de la nueva urbanización en Valencia necesita una inyección de capital urgente, porque un inversor antiguo se ha retirado. Ya he hablado con Álvaro». Don Gonzalo hizo una pausa dando énfasis a la siguiente frase. «Quiero que entregues la escritura de la casa que ocupáis ahora para usarla como garantía adicional en el banco. Es el activo más líquido que tenemos en este momento». El mundo pareció derrumbarse bajo los pies de Beatriz. Esa casa no era solo un edificio, era el palacio que compró con todo el dinero de la venta de los derechos de adaptación al cine de su primera novela. Esa casa era la prueba de que podía mantenerse en pie sin la ayuda de la gran familia de su marido. «Suegro, pero esa casa está a mi nombre, y es el único patrimonio que tengo como seguridad». Beatriz intentó defenderse, aunque sabía lo difícil que era debatir con don Gonzalo. «Beatriz, no seas egoísta. Esto es también para el futuro de Álvaro. Eres su esposa. Tu deber es apoyar al marido cuando está abajo. Álvaro dice que últimamente estás difícil de tratar, y demasiado emocional. No quiero saber nada. Esta tarde enviaré un mensajero a casa para recoger esa escritura. Asegúrate de estar en casa». «Pero, suegro, Álvaro no me ha contado los detalles de este negocio. Álvaro es el cabeza de familia. Su decisión es también mi decisión. No me avergüences con esa actitud calculadora tuya. Ya has disfrutado del gran nombre de nuestra familia. Ahora es momento de que contribuyas». Don Gonzalo cortó la llamada unilateralmente. Beatriz apoyó la espalda en la pared fría de cemento. Las lágrimas que había contenido desde la mañana finalmente cayeron, mojando su mascarilla médica. Se sentía desollada. En este hotel, era una sirvienta de bajo nivel, que debía limpiar la suciedad de otros. En su propia familia, era considerada nada más que una caja fuerte, con patas que no tenía voz sobre sus propios bienes. Recordó la sonrisa de Nerea esa mañana al verla salir del coche de Álvaro. ¿Acaso el plan de tomar la escritura era también idea de Nerea? ¿Querían echarla de su propia casa después de haber logrado robar el corazón de su marido? Beatriz salió de la escalera de emergencia con los ojos enrojecidos. No volvió a su carrito de limpieza. Buscó a Rocío, que estaba revisando la lencería en el pequeño almacén de la planta. «Rocío, tengo que irme un momento». «Emergencia en casa», dijo Beatriz rápido. «¿Qué pasa?» «¿Álvaro sabe que estás aquí?», preguntó Rocío preocupada. «No. Pero su padre acaba de llamar. Quieren llevarse la escritura de mi casa». Beatriz agarró el brazo de Rocío. «Tengo que salvarla antes de que llegue su mensajero».
pero no puedo aparecer con esta pinta. Rocío miró el reloj en su muñeca. Tu turno solo lleva 4 horas, Beatriz. Si te vas ahora sin permiso del gerente de operaciones, la identidad de Marta será borrada de la lista diaria inmediatamente. Perderás el acceso a esta llave maestra para siempre. Beatriz dudó. Si se iba, perdía la oportunidad de atrapar a Álvaro directamente en este hotel. Si se quedaba, su casa, su última fortaleza, caería en manos de quienes la traicionaban. La mirada de Beatriz cayó en la tarjeta de identidad en su pecho, luego cambió a la llave maestra que colgaba en su cintura. Una elección difícil, pero un pensamiento frío cruzó su mente. Don Gonzalo era una persona muy disciplinada con el tiempo. Si decía que el mensajero llegaría por la tarde, significaba a las 4 en punto. Terminaré mi cupo de habitaciones en 2 horas. Rocío, por favor ayúdame. Después, saldré por la puerta trasera, iré a casa y volveré aquí antes de que empiece el turno de noche. Beatriz habló con tono urgente. Eso es una locura, Beatriz. Te vas a desmayar del cansancio. Prefiero desmayarme por trabajar duro que morir robada por mi propia familia, afirmó Beatriz. Beatriz volvió al pasillo, esta vez con una velocidad inhumana. Entró a la siguiente habitación, cambiando sábanas con movimientos casi bruscos, cepillando la bañera con los restos de ira que tenía. Cada mancha que borraba en esa habitación de hotel la imaginaba como la cara de Álvaro y Nerea. A las 2 de la tarde, Beatriz logró terminar su tarea. Se cambió el uniforme apresuradamente, poniéndose de nuevo su chaqueta vieja, y corrió hacia la parada de taxis fuera del hotel. Debía llegar a casa antes que el mensajero de don Gonzalo. Al llegar a casa, Beatriz vio el coche de doña Matilde ya aparcado enfrente. Su suegra, al parecer, ya estaba allí para supervisar la recogida de la escritura. Beatriz entró por la puerta lateral, con el corazón latiendo a 1000. Fue inmediatamente a su despacho. Abrió la caja fuerte escondida tras la estantería de libros y tomó el documento original de la casa. En el salón, oyó la voz de doña Matilde, hablando por teléfono con tono alegre. Sí, Álvaro, cariño. Mamá ya está aquí. En cuanto esté la escritura, papá gestionará todo con el banco. Tú tranquilo. Tu mujer no se atreverá a rechazar una orden de papá. Beatriz apretó los puños. Tomó varios documentos sobrantes de la investigación de su guión, que tenían una carpeta similar a la de la escritura original. Con un movimiento rápido, metió la escritura original en su maletín de trabajo que deslizó bajo la mesa. Luego llenó la carpeta que entregaría con un montón de papeles en blanco que pesaban parecido. Salió a encontrarse con doña Matilde con la cara puesta lo más inexpresiva posible, como si fuera una esposa derrotada y rendida a su destino. Ah, ¿ya has vuelto, Beatriz? Doña Matilde la miró de pies a cabeza con desprecio. Bien, ¿dónde está la escritura? El mensajero de papá ya está en la entrada de la urbanización. Beatriz entregó la carpeta marrón sin decir palabra. Hizo que su mano temblara un poco a propósito para reforzar la impresión de que estaba muy presionada y asustada. Aquí tiene, suegra. Por favor, entréguesela a papá. Espero que esto realmente ayude al negocio de Álvaro, dijo Beatriz en voz baja. Doña Matilde recibió la carpeta con una sonrisa de victoria repugnante. ¿Ves? Así es mejor. La esposa debe ser obediente, sin tantos remilgos. Después de que el mensajero se llevara la carpeta y doña Matilde se fuera sintiéndose ganadora, Beatriz volvió a su habitación. Ya no lloraba. Tomó su maletín con la escritura original y salió de casa hacia un bufete de abogados no muy lejos de allí. Debía asegurarse de que su patrimonio estuviera a salvo en un lugar inalcanzable para las manos codiciosas de la familia de su marido antes de volver al hotel para terminar su misión. Los pasos de Beatriz se sentían pesados al volver a pisar el pasillo de personal del Gran Hotel Monarca. La escritura original de la casa ahora descansaba segura en la caja fuerte de la oficina de Íñigo, su abogado. Mientras tanto, en casa de don Gonzalo y doña Matilde, probablemente estarían celebrando su victoria sobre un montón de papeles en blanco. Había una pequeña satisfacción fría en el rincón de su corazón, pero esa sensación fue barrida pronto por una realidad más amarga. Volvía aquí vistiendo el uniforme gris que le picaba en la piel para perseguir la sombra de su marido que cada vez se alejaba más. Marta, ¿dónde has estado? Rocío tiró del brazo de Beatriz justo cuando salía del vestuario. La cara de Rocío parecía tensa. El sudor frío mojaba sus sienes. Casi te hago el reporte de ausencia. El gerente de operaciones está rondando, y nos falta gente en el vestíbulo porque hay un derrame de líquido químico cerca del ascensor de huéspedes. Lo siento, Rocío. Mi asunto era muy urgente, susurró Beatriz mientras se ajustaba la mascarilla hasta cubrir el puente de su nariz. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ven conmigo.
Tenemos que ayudar al equipo de áreas públicas. Lleva toallas absorbentes y el cartel de advertencia. Recuerda, nunca levantes la cabeza. En el vestíbulo, cualquiera podría reconocerte si no tienes cuidado. Rocío dio instrucciones con tono rápido, más como protectora que como jefa. Beatriz asintió obediente. Empujó el carrito pequeño con equipo de limpieza hacia el área del vestíbulo amplia y majestuosa. El olor a aromaterapia de sándalo característico del hotel normalmente era relajante, pero ahora se sentía asfixiante. El suelo de mármol que brillaba bajo la lámpara de cristal se sentía muy resbaladizo para Beatriz, como si caminara sobre hielo fino. Mientras estaba arrodillada secando el resto del líquido limpiador cerca de un gran pilar, un aroma familiar penetró en su olfato. Aroma de perfume de lirios, agudo y caro. Beatriz se congeló. Era el mismo perfume que olió en la chaqueta de Álvaro el otro día. Y el perfume de Nerea. «Oiga, ¿por qué tardan tanto en limpiar esto?» La voz de Nerea chilló llena de un tono de autoridad fingido. Casi me resbaló hace un momento. «Si se me estropean los zapatos, ¿seréis capaces de pagarlos?» Beatriz bajó la cabeza lo más posible. Su corazón latía tan fuerte que sentía que su sonido podía ser oído por la mujer que estaba a solo 2 metros de ella. Por el rabillo del ojo vio un par de zapatos de tacón alto rojo brillante. Zapatos que probablemente fueron comprados con el dinero del esfuerzo de Álvaro, que indirectamente también era dinero de Beatriz. «Disculpe, señora». «Estamos terminando», respondió Rocío, que estaba parada no lejos de Beatriz, intentando desviar la atención de Nerea. Nerea resopló. Se puso las manos en la cintura. Los empleados de hoy en día son lentos. Con razón el señor Álvaro se queja a menudo de que el servicio de este hotel empieza a decaer. Beatriz apretó el puño tras el trapo húmedo. El señor Álvaro se queja a menudo. Significaba que su marido había estado muy a menudo aquí con Nerea, hasta que esta mujer se sentía con derecho a dar valoraciones en nombre de Álvaro. El asco empezó a subir por su garganta. Quería levantarse, quitarse la mascarilla y abofetear esa cara arrogante. Pero sabía que no era el momento. Si estallaba ahora, perdería todo antes de que la evidencia en su mano estuviera completa. De repente, el sonido de pasos firmes se acercó. Pasos que Beatriz conocía de memoria. «Nerea, ya está». «¿Por qué haces lío por algo tan trivial?» Era Álvaro. Su voz sonaba mucho más suave y llena de atención comparada con el tono seco que siempre usaba con Beatriz en casa. Beatriz bajó aún más la cabeza, enfocando su vista en las vetas del mármol bajo ella. «Álvaro, mira cómo trabajan de mal. Casi me caigo». Nerea se quejó con tono mimoso que hizo que Beatriz quisiera vomitar. Álvaro soltó una risita. Una risa que hacía mucho que Beatriz no oía. «Ya está, cariño. No arruines el ambiente esta tarde. Tenemos una agenda más importante que ocuparnos de un derrame de agua, ¿no?» Beatriz pudo ver por el pequeño hueco cerca de sus pies cómo la mano de Álvaro se movía para alcanzar los dedos de Nerea. Álvaro no solo sostuvo la mano de su asistente, la apretó con fuerza y entrelazó sus dedos de una manera muy íntima. Ese apretón de manos no era un gesto profesional, sino el reconocimiento de una relación profunda. El mundo pareció derrumbarse al instante. Beatriz sintió que el oxígeno en el vestíbulo se acababa. La herida que sintió anoche por la manipulación de Álvaro parecía nada comparada con la vista ante sus ojos ahora. Álvaro, su marido, que esa mañana todavía tuvo tiempo de regañarla por considerarla una esposa calculadora, ahora estaba exhibiendo su cariño con otra mujer en público. Como si Beatriz nunca hubiera existido en su vida. «Vamos, nuestra habitación ya está lista arriba», invitó Álvaro suavemente. Beatriz los vio alejarse hacia el ascensor ejecutivo. El apretón de manos no se soltó. Nerea incluso apoyó la cabeza un momento en el hombro de Álvaro antes de que la puerta del ascensor se cerrara con un suave tintineo que sonó como la campana de muerte para el matrimonio de Beatriz. Beatriz seguía clavada en su posición arrodillada sobre el suelo frío. Rocío se acercó inmediatamente después de que la pareja desapareciera. «Beatriz, ¿estás bien?» Beatriz no respondió. Se quitó los guantes de goma con brusquedad. Sus ojos ya no estaban húmedos por las lágrimas. Había un fuego que ahora ardía allí, frío y letal. La presión interna que sentía había alcanzado el punto de saturación. No podía seguir siendo solo una espectadora que limpiaba sus sobras. Rocío, la voz de Beatriz sonaba tranquila, pero cargada de amenaza. «¿Quién se encarga de enviar el servicio de habitaciones a la planta 5 esta tarde?» «Normalmente la sección de alimentos y bebidas, pero puedo pedir ayuda al equipo de limpieza para llevar lencería extra si hay una petición especial». «¿Por qué?» Rocío miró a su amiga con preocupación.
Beatriz se levantó limpiando el polvo de su uniforme con un movimiento rígido. Yo lo llevaré. Averigua el número de su habitación. No me importa cómo. Tengo que entrar a ese pasillo otra vez esta tarde. Beatriz, es demasiado arriesgado. Si Nerea ve tu cara otra vez, ella no verá mi cara como Beatriz cortó Beatriz rápido. Miró la tarjeta de identidad de Marta en su pecho. Me verá como una sirvienta sin valor, exactamente como dijo hace un rato. Y esa es precisamente mi fuerza. Beatriz empujó su carrito de vuelta hacia el ascensor de servicio. Su decisión estaba tomada. No esperaría hasta mañana. Se pondría justo frente a la puerta de esa habitación, llevando algo que Álvaro nunca esperaría. Una pequeña confrontación que probaría hasta dónde podía mentir su marido en su propia cara. Empezó a trazar un pequeño plan en su cabeza. Si la atrapaban. Que así fuera. Pero no dejaría que Álvaro durmiera tranquilo esta noche sin sentir la presencia de la sombra de su esposa tras la puerta de ese hotel de lujo. Beatriz pulsó el botón del ascensor con dedo firme, lista para lanzarse más profundo al abismo que ella misma había creado. El apretón de manos de Álvaro y Nerea, frente al ascensor ejecutivo, seguía girando en la cabeza de Beatriz como una cinta rota torturadora. El calor en su pecho no se había apagado cuando entró en el jardín de su propia casa, el palacio que construyó con lágrimas y trabajo duro, pero que ahora se sentía como una cárcel fría. Debía cambiarse de ropa enseguida, quitarse la chaqueta vieja y el olor a friegasuelos antes de que alguien notara que la señora de la casa se había convertido en sirvienta en el hotel de su propio marido. Sin embargo, justo cuando Beatriz tocó el pomo de la puerta principal, una risa aguda desde el salón detuvo su movimiento. Doña Matilde estaba allí. Su suegra estaba sentada con arrogancia en el sofá de terciopelo, sorbiendo té de jazmín como si fuera la única dueña de esta casa. Recién llegas. Beatriz. Doña Matilde giró la cabeza. Sus ojos afilados escanearon la apariencia desordenada de Beatriz. Mírate. El pelo cortado de cualquier manera. Ropa andrajosa. Cara pálida. Eres la esposa de un director, no una lavandera. Con razón esta casa se siente como una tumba, solitaria y sin pasión. Beatriz respiró hondo, intentando reprimir el temblor en sus manos. Acabo de terminar una investigación de campo para mi nuevo guión. Suegra. Una escritora necesita ver la realidad amarga para que la historia cobre vida. Doña Matilde resopló cínicamente, dejando su taza de porcelana con un tintineo intencionadamente fuerte. Investigación. Siempre esa excusa. Mientras tú estás ocupada investigando, tu marido lucha solo ahí fuera. Sabes que esta casa está demasiado vacía. No hay ruido de niños. No hay bienvenida cálida para el marido. Si Álvaro empieza a sentirse un extraño aquí, es totalmente culpa tuya. Un hombre necesita una sirvienta en la cama, no una mujer ocupada con sus propias fantasías. Esa frase se clavó justo en el corazón de Beatriz. Sirvienta en la cama. Beatriz quería gritar que ella se había convertido en una sirvienta real en el hotel solo para ver la podredumbre de su hijo. Sin embargo, solo pudo apretar los puños en los bolsillos de su chaqueta. Siempre intento dar lo mejor para Álvaro, suegra, respondió Beatriz en voz baja. Lo mejor en tu versión, no en la de Álvaro, replicó doña Matilde mientras se levantaba acercándose a Beatriz con mirada juzgadora. Papá ya me contó lo de la escritura. Qué bien que te diste cuenta y la entregaste. Esa es la única contribución útil que has dado este año. Recuerda, Beatriz, sin el gran nombre de nuestra familia, no eres nada. Tras lanzar esas frases venenosas, doña Matilde se marchó contoneándose hacia su habitación en el piso de arriba, dejando a Beatriz parada rígida en medio del salón. La sensación de extrañeza se transformó ahora en puro odio. En esta casa, su dignidad era pisoteada. Fuera de ella, su amor era traicionado. No quedaba ningún lugar seguro para Beatriz, excepto dentro de su plan de venganza que se estaba organizando pulcramente. 2 horas después, Beatriz ya estaba de vuelta en el vestuario de personal del Gran Hotel Monarca. No le importaba el cansancio que golpeaba sus articulaciones. Rocío la esperaba en un rincón de la habitación en penumbra. Su cara parecía más seria de lo habitual. Le entregó una carpeta de plástico pequeña escondida entre un montón de toallas limpias. «Ya tengo lo que pediste», susurró Rocío. Sus ojos vigilaban la puerta constantemente. Este es el historial de reservas rutinarias a nombre de su asistente, Nerea, pero pagadas con la tarjeta de crédito de empresa a nombre de Álvaro. Tienen un patrón. Beatriz. Beatriz abrió la carpeta con manos temblorosas. Allí aparecían datos muy detallados. Habitación 502. Todos los martes y jueves por la tarde.
justo después de terminar la oficina hasta las 10 de la noche. A veces también reservaban el fin de semana con la excusa de viajes de negocios fuera de la ciudad. Jueves por la tarde significa mañana, murmuró Beatriz. Sus ojos recorrieron la fila de números y fechas con mirada fría. Este descubrimiento ya no era una simple sospecha. Era un mapa de traición muy estructurado. Álvaro no solo era infiel. Construía una vida paralela en este hotel, usando dinero de la empresa cuyo capital en parte provenía de los activos de Beatriz para financiar su lujo con Nerea. Beatriz. Tienes que tener cuidado, Rocío sostuvo el brazo de Beatriz, su voz cargada de ansiedad. Mañana hay inspección sorpresa del gerente de división. No puedo garantizar que puedas seguir en la planta 5 sin una razón fuerte. Si te pillan infraganti frente a la puerta de la 502, no podré protegerte más. Beatriz miró a su amiga con una mirada inquebrantable. No te preocupes, Rocío. No me quedaré solo frente a la puerta. Estaré dentro antes de que lleguen. ¿Qué quieres decir? Eso es una falta muy grave, Beatriz. Pueden denunciarte a la policía si entras a la habitación de un huésped sin procedimiento de trabajo. Rocío se quedó atónita. Ellos no son huéspedes normales para mí, Rocío. Son ladrones que roban mi felicidad. Y la dueña de una casa tiene derecho a inspeccionar qué hacen los ladrones dentro de su propiedad, respondió Beatriz tranquila. Beatriz volvió a su carrito. Empezó a clasificar el equipo de limpieza con más detalle. Esta vez no solo llevaba líquido limpiador y trapos. En el bolsillo de su delantal había preparado una pequeña grabadora de voz que compró de camino al hotel. La presión emocional que le dio doña Matilde esa tarde se convirtió en el recordatorio perfecto. Si no los destruía ahora, ellos borrarían lentamente la existencia de Beatriz de este mundo. Debía ser más astuta que Nerea y más fría que Álvaro. Cuando el turno de noche casi terminaba, Beatriz se escabulló hacia el almacén de lencería en la planta 5. Observó el horario de sus compañeros. Mañana por la tarde, el encargado del pasillo 500 hasta 510 era un empleado nuevo que solía llegar tarde. Beatriz tomó una botella pequeña de líquido abrillantador de suelos del almacén. Con un movimiento muy sutil, vertió un poco del líquido justo frente al sensor de la puerta de entrada de personal, para que la puerta quedara un poco atascada y no cerrara perfectamente. Sabía que era un gran riesgo. Si pasaba un guardia y notaba que la puerta no estaba cerrada, sospecharía, pero era la única brecha para poder colarse mañana por la tarde antes de que Álvaro y Nerea llegaran sin tener que usar la tarjeta de acceso que podía ser rastreada digitalmente. Beatriz dejó el hotel al amanecer, con la cara cubierta por la mascarilla, pero su mente ya estaba dentro de la habitación 502. Mañana no sería solo la camarera que limpia sus sobras, sería el testigo mudo que derrumbaría todo el mundo de Álvaro Ruiz. La puerta del garaje del palacio de Beatriz chirrió suavemente cuando el coche de lujo de Álvaro se deslizó dentro esa mañana. Dentro de la casa, el aroma a café que normalmente era relajante, ahora se sentía como un olor podrido llenando cada rincón. Beatriz estaba de pie tras la cortina del segundo piso, observando a su marido bajar del coche con paso ligero, casi alegre. Un contraste doloroso con la pesada carga que ahora oprimía los hombros de Beatriz. El frío del líquido deslizante que vertió en el sensor de la puerta del hotel anoche parecía aún marcar las puntas de sus dedos, recordándole que ya había ido demasiado lejos para volver atrás. Álvaro entró a la habitación principal con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Empezó a abrir el armario. Sacó una maleta grande y tiró varias de sus mejores camisas sobre la cama. Beatriz, por favor, prepárame el traje azul marino y varias corbatas a juego, dijo Álvaro sin girarse. Su voz sonaba como un amo dando órdenes a su subordinado. Tengo un viaje de negocios urgente a Valencia por 3 días. Hay un gran contrato que firmar. Beatriz se quedó clavada en el umbral de la puerta. Valencia. La mentira se deslizó tan suavemente de los labios de su marido, como si Álvaro hubiera ensayado frente al espejo durante horas. Aunque Beatriz sabía perfectamente que la Valencia a la que se refería Álvaro estaba a solo 30 minutos en coche de esta casa, la suite ejecutiva del Gran Hotel Monarca, donde ella misma trabajaba como camarera, 3 días. ¿No dijiste la semana pasada que todos los asuntos fuera de la ciudad ya estaban terminados por este mes? Preguntó Beatriz. Su voz se mantuvo plana, aunque su corazón latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. Álvaro suspiró profundamente. Un gesto que siempre usaba para mostrar que Beatriz era una molestia para él. La dinámica de los negocios es rápida. Beatriz, no seas una esposa mezquina. Me voy para ganar dinero. Para asegurar que tú puedas seguir sentada tranquilamente escribiendo tus cuentos. Ya, no preguntes tanto. En ese mismo momento, doña Matilde apareció desde el pasillo.
Vio la maleta de Álvaro, y se acercó enseguida con cara llena de orgullo. «Oh, el hijo de mamá se va de viaje otra vez. Qué bien, Álvaro. Papá dijo que este contrato en Valencia será tu trampolín al puesto de director general. Tienes que centrarte». Doña Matilde miró de reojo a Beatriz con cinismo. «¿Oyes eso, Beatriz? Tu marido está luchando. No le des dolores de cabeza con esa cara larga. Asegúrate de que todo lo que necesite esté listo. No dejes que pase vergüenza ante los clientes, porque su traje esté arrugado». Beatriz solo asintió levemente. Caminó hacia la maleta doblando el traje azul marino de Álvaro con movimientos mecánicos. En su corazón, imaginaba este traje tirado en el suelo de la habitación 502 junto al vestido barato de Nerea. La presión emocional en esta casa había llegado a un punto donde Beatriz sentía que ya no era un sujeto, sino un objeto que estaba siendo borrado lentamente de la historia de la familia Ruiz. 2 horas después, Álvaro se marchó tras despedirse con un beso en la frente que se sintió como una picadura de abeja para Beatriz. En cuanto el coche de Álvaro desapareció en la curva de la calle, Beatriz agarró inmediatamente su maletín de trabajo. No fue a su despacho a escribir. Fue al Gran Hotel Monarca. En el vestuario de personal, Rocío ya la esperaba con cara pálida. «Ya han hecho el check-in, Beatriz. Hace 10 minutos. No entraron por el vestíbulo principal, sino por el parking VIP, directo al ascensor ejecutivo». Beatriz se cambió enseguida al uniforme gris que ahora se sentía como una armadura. Habitación 502. Sí. Rocío le entregó la lista de servicio de habitaciones que ya estaba pedida. Nerea pidió una botella de vino y 2 raciones de solomillo para entregar a la 1. «Y hay algo que tienes que escuchar, Beatriz. Antes, cuando revisaba las existencias de lencería en el pasillo, oía a Nerea hablar por teléfono. Hablaba muy alto. ¿Qué decía?» Rocío pareció dudar un momento antes de susurrar. Le decía a alguien por teléfono que ya había logrado presionar a Álvaro. Decía: «Álvaro ha prometido que después de este viaje de negocios falso, le dará los papeles del divorcio a su mujer aburrida. Quiere que mi posición se oficialice antes del mes que viene». Beatriz sintió que su mundo temblaba. Sabía que Álvaro era infiel, pero escuchar el plan de su expulsión oficial de boca de una tercera persona era una herida diferente. Nerea no solo quería a su marido, quería su vida, su estatus y su casa. «Yo llevaré ese vino», dijo Beatriz con un tono frío que asustaba incluso a ella misma. Beatriz empujó el carrito pequeño hacia el ascensor ejecutivo. Su corazón latía en su garganta. Al llegar frente a la puerta de la 502, respiró lo más hondo posible, se ajustó la mascarilla y llamó a la puerta suavemente. «Servicio de habitaciones», su voz la hizo un poco ronca. La puerta se abrió. Fue Nerea quien abrió. La mujer solo llevaba un albornoz blanco del hotel. Tenía el pelo mojado y la cara radiante llena de victoria. No miró en absoluto la cara de la camarera frente a ella, ocupada revisando sus uñas recién pintadas. «Déjalo en la mesa de ahí», ordenó Nerea, señalando la mesa cerca de la ventana con vistas a la ciudad. Beatriz entró. En la esquina de la habitación, vio a Álvaro sentado en el sofá, solo con pantalón de tela y la camisa desabotonada. Álvaro estaba ocupado con su portátil, pero sus ojos de vez en cuando miraban a Nerea con una mirada hambrienta que nunca le mostraba ya a Beatriz desde hacía años. «Cariño, no te olvides de la promesa de antes». La voz de Nerea sonó mimosa mientras Beatriz dejaba la botella de vino en la mesa. «Ya estoy harta de ser la asistente frente a tus padres. Quiero ser la señora de Álvaro Ruiz legítima. Tú dijiste que Beatriz era solo una carga, ¿verdad?» Álvaro levantó la vista sonriendo levemente. «Paciencia. Amor. Todo requiere un proceso. Papá ya tiene la escritura de la casa. En cuanto la legalidad se transfiera, Beatriz no tendrá ninguna fuerza para resistirse. Se irá por su propio pie sin que yo tenga que pagarle un céntimo». Beatriz, que estaba colocando las copas en la mesa, casi tira la bandeja. Legalidad transferida. Así que la carpeta con papeles en blanco no era suficiente para detenerlos. Planeaban falsificar su firma o usar el poder de don Gonzalo para robar sus activos legalmente. El dolor en su corazón cambiaba ahora a una vigilancia aguda. Se daba cuenta de que no podía ser solo una testigo pasiva. Necesitaba más que una grabación de voz. Al darse la vuelta para salir, los ojos de Beatriz captaron el maletín de trabajo de Álvaro abierto sobre la silla cerca de la puerta. Allí asomaba una carpeta azul que ella conocía muy bien, la carpeta de la notaría de su familia. Beatriz se detuvo un momento frente al maletín dando la espalda a Álvaro y Nerea que empezaban a beber vino mientras bromeaban cariñosamente. Con un movimiento muy rápido y sutil, metió la mano en el bolsillo de su delantal.
Sacó una mini grabadora de voz que ya estaba encendida y la deslizó en el pliegue más profundo del maletín de Álvaro. Sabía que esta acción era muy peligrosa. Si Álvaro encontraba el aparato, se acababa su tapadera. Pero Beatriz tenía más miedo de perder su casa que de perder la vida a manos de ese traidor. Salió de la habitación sin decir una palabra, cerrando la puerta de roble con un clic decisivo. En el pasillo desierto, Beatriz se apoyó en su carrito. Sus manos temblaban violentamente. Acababa de plantar una bomba de tiempo en la guarida de su enemigo. Beatriz no bajó directamente a la sala de personal. Fue al baño de empleados al final del pasillo. Se encerró dentro y miró su reflejo en el espejo. Su cara cubierta por la mascarilla parecía la de un soldado listo para morir en el campo de batalla. Sacó su móvil, encendiéndolo solo para enviar un mensaje corto a Íñigo, su abogado. Íñigo, revisa de nuevo el estado del bloqueo de mi escritura en el registro. Están intentando hacer algo ilegal esta noche. Te daré pruebas adicionales mañana por la mañana. Tras enviar el mensaje, Beatriz tomó una llave de repuesto que tomó prestada del almacén de lencería esa mañana. Sabía que Álvaro y Nerea irían a cenar lujosamente al restaurante del hotel en la última planta sobre las 8 de la noche. Esa era su oportunidad. Beatriz decidió no volver a casa esa noche. Se escondería en el armario de almacenamiento de lencería en la planta 5, esperando a que el pasillo estuviera vacío para volver a colarse en la habitación 502 y recuperar su grabadora de voz, o quizás tomar algo mucho más valioso del maletín de su marido. La oscuridad dentro del armario de lencería de la planta 5 se sentía asfixiante. Pero el olor fuerte a detergente y el montón de toallas ásperas eran la única protección de Beatriz contra la destrucción total. Se acurrucó allí, abrazando sus rodillas, mientras sus oídos captaban el sonido de la puerta de la 502 abriéndose. La risa mimosa de Nerea se oyó recorriendo el pasillo desierto, seguida del barítono de Álvaro que sonaba tan ligero. Como si la carga del viaje de negocios a Valencia no existiera en absoluto sobre sus hombros. Cariño, no tardemos mucho cenando. ¿Vale? Quiero pasar por la boutique de la planta baja primero. La voz de Nerea se alejó hacia el ascensor. ¿Cualquier cosa para mi futura esposa? Respondió Álvaro suavemente. El sonido del ascensor cerrándose, y el pasillo volvió al silencio. Beatriz esperó 5 minutos. 5 minutos que se sintieron como miles de agujas clavándose en su piel. Antes de empujar la puerta del armario con manos temblorosas, salió con su uniforme gris, regulando la respiración. Ya no era Beatriz la guionista buscando inspiración, era Marta, la camarera del hotel que tenía la tarea de limpiar los restos del adulterio de su propio marido. Con la llave maestra en la mano, Beatriz entró en la habitación 502. En cuanto la puerta se cerró tras ella, el aroma a perfume de lirios de Nerea mezclado con café y alcohol asaltó sus sentidos. La habitación estaba desordenada. Sobre la alfombra cara, el traje azul marino de Álvaro que esa mañana ella había doblado con tanto cariño ahora estaba tirado como basura. Beatriz recogió la chaqueta, palpando la tela y sintiendo un dolor extraordinario al ver una mancha de pintalabios rojo en el cuello. Cerró los ojos un momento, forzando a su lógica a seguir funcionando. Mantén la calma, Beatriz, no llores ahora. ¿Estás trabajando? Susurró para sí misma. Empezó a recoger la ropa esparcida, poniéndola en la cesta de ropa sucia con movimientos mecánicos y ordenados. Sin embargo, al ordenar la mesita de noche junto a la cama, su vista cayó sobre una cajita de joyería de terciopelo negro abierta. Dentro había un collar de diamantes que brillaba bajo la luz tenue. Junto a la caja había una tarjeta pequeña con la letra de Álvaro que ella conocía muy bien. Para Nerea, la dueña de mi futuro. Gracias por tener paciencia esperando el día en que no tengamos que escondernos más. Te quiero. Beatriz sintió como si una mano gigante le estrujara el corazón. Dueña de mi futuro. Entonces, ¿qué significaban los 10 años que ella pasó construyendo la carrera de Álvaro? ¿Qué significaba la casa que pagó con las regalías de sus libros? Durante todo este tiempo, Álvaro le pedía ahorrar, le pedía entregar la escritura de la casa por el negocio, mientras derrochaba dinero comprando diamantes para otra mujer. Beatriz dejó la tarjeta de nuevo con una mano extraordinariamente estable, una fuerza nacida de la desesperación profunda. No la rompió, no tiró la caja. En su lugar sacó el móvil y fotografió la tarjeta y el collar como prueba. Se dirigió al escritorio donde estaba el maletín de Álvaro. Beatriz rebuscó dentro, recuperando la minigrabadora que había deslizado antes. Se puso un auricular pequeño, para escuchar un momento el resultado. Sonidos de susurros, risas y la conversación sobre el plan de charla se oían claramente. Beatriz guardó el aparato en el bolsillo más profundo de su uniforme. Sin embargo,
La verdadera sorpresa aún no había terminado. Cuando iba a cerrar el maletín, sus dedos tocaron la carpeta azul que vio antes. La abrió lentamente. Era el documento de transferencia de propiedad de la casa, el Palacio de Beatriz. En la última página había una firma a nombre de Beatriz. Beatriz se quedó pasmada tapándose la boca para no gritar. La firma era muy parecida a la suya, pero ella sabía que nunca la había firmado. Álvaro había falsificado su firma. El documento solo esperaba el sello del notario para robar el único patrimonio que Beatriz poseía. Bajo ese documento había un formulario de solicitud de divorcio ya rellenado a nombre de Álvaro Ruiz como demandante, con la razón de que la esposa no era capaz de cumplir sus obligaciones conyugales. La presión emocional casi la hace caer. Se sentía desollada viva. Su marido no solo traicionaba su cama, sino que también estaba robando su futuro legalmente y matando su carácter mediante una razón de divorcio cruel. Profesional, Beatriz. Sé profesional. Siguió repitiendo esa palabra como un mantra. Empezó a limpiar el baño. Cepilló el lavabo lleno de restos de maquillaje de Nerea. Frotó la bañera con líquido limpiador fuerte, como si intentara borrar la existencia de esa mujer de allí. Cada movimiento de su mano estaba lleno de ira controlada. Roció ambientador más de lo habitual para cubrir el olor a traición que le oprimía el pecho. Justo cuando terminó de colocar las almohadas en la cama, se oyeron pasos de nuevo en el pasillo. Beatriz se congeló. Era demasiado pronto. Álvaro y Nerea deberían seguir en el restaurante. Olvidé mi móvil en la habitación, cariño. Espera un momento. La voz de Nerea se oyó justo frente a la puerta. Beatriz miró alrededor. No había sitio para esconderse aparte del baño o el armario. Sin embargo, como empleada del hotel, tenía una razón para estar allí. Tomó la botella de limpiacristales y empezó a limpiar el gran ventanal que daba a la ciudad, dando la espalda a la puerta. La puerta se abrió con el pitido de la tarjeta. Nerea entró con paso apresurado. Beatriz siguió en su posición, cabeza agachada. Su mano seguía moviéndose limpiando el cristal. «Oh». Todavía limpiando, Nerea murmuró para sí misma, no considerando a la camarera frente a ella como un ser humano digno de hablarle. Tomó su móvil de la mesita y miró hacia el collar de diamantes que aún estaba allí. Nerea sonrió satisfecha tocando el collar un momento, y luego miró el reflejo de Beatriz en el cristal que estaba limpiando. Por el reflejo del cristal borroso por el vapor, Nerea solo vio a una camarera con mascarilla y pelo desordenado. «Qué lenta limpiando». «Asegúrate de que la sábana esté bien estirada. No me gustan las arrugas», reprochó Nerea secamente antes de darse la vuelta y salir de nuevo de la habitación. Tras cerrarse la puerta y desaparecer los pasos de Nerea, Beatriz soltó el trapo. Todo su cuerpo flaqueó. Sudor frío mojaba su espalda. Acababa de estar cara a cara con la mujer que quería destruirla y logró mantenerse firme. Beatriz no salió enseguida. Miró hacia la carpeta azul en el maletín de Álvaro. Una vez más, había una hoja de documento sobrante. Una fotocopia del DNI de Beatriz, ya compulsada sospechosamente. Beatriz sacó el móvil. Fotografió cada hoja del documento de transferencia hasta que no quedó ni una. Sabía que si se llevaba el documento original ahora, Álvaro se daría cuenta enseguida, y ella estaría en peligro. Pero había un pequeño objeto en el tocador que llamó su atención. Un pendiente de perla de Nerea que estaba allí solo. Beatriz tomó el pendiente. No lo tiró. Lo metió en el bolsillo de su pantalón. Luego caminó hacia la cama que ya había arreglado perfectamente. Tomó la almohada de Álvaro y deslizó el pendiente de perla muy al fondo de la funda, en la esquina más remota que no se notaría si solo se tocaba por encima. Pero se encontraría si alguien cambiaba la funda con cuidado. Beatriz respiró hondo. Se arregló el uniforme y empujó su carrito fuera de la habitación. En el pasillo, se encontró con Rocío que parecía ansiosa esperándola cerca del ascensor de servicio. «Beatriz, has tardado mucho ahí dentro. Temía que pasara algo», susurró Rocío. Beatriz miró a Rocío con una mirada que había cambiado. No había más duda, no había más tristeza paralizante. Lo único que quedaba era un plan maduro. «Ya lo tengo todo, Rocío». «Incluso más de lo que imaginaba», dijo Beatriz inexpresiva. «Mañana no trabajaré en el turno de mañana. Necesito ver a Íñigo. Hay documentos que tenemos que cancelar inmediatamente antes de que el notario de la familia de Álvaro ponga su sello». Beatriz caminó dejando el pasillo de la planta 5, sin mirar atrás. En el bolsillo de su uniforme, apretaba la grabadora y el pendiente de perla. Había decidido hacer algo que no estaba en el plan inicial con Rocío. Una pequeña acción que esperaba sembrar a la duda entre Álvaro y Nerea,
antes de destruirlos a los dos. El suelo de mármol frío de la oficina de Íñigo se sentía mucho más amigable que el falso lujo que envolvía el palacio de Beatriz. Beatriz se sentó erguida frente a la mesa de roble de su abogado, mientras la grabación de voz de la habitación 502 seguía resonando en su cabeza como una maldición. El hallazgo de documentos falsos que robaban su propiedad fue un golpe directo que hizo que Beatriz se diera cuenta de que no se enfrentaba a una infidelidad normal. Se enfrentaba al borrado sistemático de su propia existencia por parte de la familia de su marido. Se mueven muy limpiamente. Beatriz, la voz de Íñigo, rompió el silencio. La firma es muy parecida. Sin una prueba pericial caligráfica que lleva tiempo, podrían pasar esto al notario mañana por la tarde. Debemos solicitar un bloqueo permanente de tus activos inmediatamente. Beatriz solo asintió levemente, con la mirada vacía. La presión emocional que sentía ya no era solo ira, sino una alienación total. Sentía como si Álvaro y su familia ya la consideraran muerta. A las 10 de la noche, cuando Beatriz estaba a punto de irse de la oficina de Íñigo, su móvil vibró. Una llamada de Pilar, la empleada del hogar que había servido a Beatriz incluso antes de casarse con Álvaro. Pilar era la única persona en esa casa que aún le era fiel. «Hola». Pilar, susurró Beatriz. Señora Beatriz, ¿dónde está?» La voz de Pilar sonaba temblorosa, como si se estuviera escondiendo en la cocina o la despensa. «Señora, no vuelva a casa ahora. Aquí hay una fiesta, señora». Beatriz frunció el ceño. «¿Qué fiesta, Pilar?» Álvaro dijo que estaba fuera de la ciudad. «El señor Álvaro está aquí, señora. Acaba de llegar esta tarde con la señorita Nerea. Don Gonzalo y doña Matilde también están. Están teniendo una gran cena en el salón. Antes doña Matilde me dijo: Pilar, cocina lo más rico. Hoy recibimos a la nueva nuera de verdad». «Señora». «Me duele el corazón de oírlo». Pilar empezó a sollozar suavemente. El mundo pareció detenerse para Beatriz. El dolor en su corazón se desbordó, llenando su garganta hasta que le costó respirar. Estaban celebrando sobre su sufrimiento, en la casa que compró con sus regalías, en la mesa de comedor que ella misma diseñó. La familia de su marido agasajaba a otra mujer como su sustituta. Y lo más doloroso, su propio suegro, la figura de don Gonzalo, que siempre hablaba del honor familiar, resultaba ser el director tras este escenario de farsa. «Pilar, por favor, pon el móvil cerca de la puerta del comedor. Quiero oírlo», ordenó Beatriz, con un tono frío aterrador. A través de la conexión telefónica que Pilar colocó a escondidas, Beatriz oyó risas tan familiares. «Nerea, este estofado lo hizo Pilar. Antes Beatriz le enseñó. Pero a partir de mañana, tú tienes que organizar todos los asuntos de esta cocina». La voz de doña Matilde se oía tan alegre, como si acabara de ganar la lotería. «Esta casa estará mucho más viva si tú la diriges. No esa mujer rígida que solo sabe soñar frente al portátil». «Sí, tía». «Gracias por recibirme con los brazos abiertos», la voz mimosa de Nerea se oyó a continuación. «Álvaro también dijo que se siente mucho más tranquilo. Si yo estoy aquí, siento como si por fin llegara al lugar donde debo estar». «Por supuesto», intervino don Gonzalo con su voz grave. «Nuestro negocio familiar necesita una mujer ágil que entienda de conexiones como tú, Nerea, no una escritora que solo sabe gastar dinero en idealismos poco claros. Álvaro, ya he gestionado los documentos. En cuanto la firma de tu mujer sea legalizada mañana por la mañana, esta casa estará oficialmente a tu nombre y podremos usarla como garantía de capital». «Gracias, papá», respondió Álvaro suavemente, pero lleno de satisfacción. «Solo quiero que todo esto acabe rápido. Estoy cansado de fingir ante Beatriz». Beatriz colgó el teléfono. No aguantaba oír más. Se sentía como un fantasma espiando su propia vida que había sido robada. No solo le robaban a su marido y sus bienes, le robaban su honor como ser humano. La tiraban como basura del lugar que debería llamar refugio. «Beatriz, ¿estás bien?» «Estás muy pálida», Íñigo se acercó. Parecía preocupado. «Están allí, Íñigo». Beatriz se levantó con movimiento rígido. «Están celebrando mi muerte en mi propia mesa. Creen que ya he perdido porque tienen esos papeles falsos». Beatriz cogió su bolso. Había un nuevo brillo en sus ojos. No era fuego de ira, sino el frío del hielo mortal. Se dio cuenta de que no podía quedarse quieta en la oficina del abogado esperando un proceso legal lento. Si se atrevían a celebrar la victoria antes de que acabara la guerra, Beatriz les daría una sorpresa que nunca olvidarían. No volvió al hotel.
Pidió un taxi para que la llevara a su casa. Le pidió al conductor que parara a unos 100 metros de la puerta. Beatriz bajó. No llevaba su uniforme del hotel, sino una chaqueta negra y una gorra cubriendo su pelo corto. Las luces de su casa brillaban fuertes, irradiando un lujo que ahora se sentía repugnante. Desde lejos, podía ver las sombras de la gente dentro del comedor a través del gran ventanal sin cortinas. Vio a Nerea dando de comer a la boca de Álvaro mientras reía, y vio a doña Matilde abrazando el hombro de Nerea como si fuera su propia hija. Beatriz caminó acercándose a la valla lateral, donde sabía que había un pequeño hueco que Pilar rara vez cerraba. Se coló en el jardín lateral, moviéndose en la oscuridad como una sombra. No tenía intención de entrar para montar un escándalo. Eso era demasiado vulgar para una Beatriz. Caminó hacia el cobertizo de herramientas detrás de la casa. Allí buscó algo que había guardado hacía mucho, una pequeña caja de metal que contenía una copia de la llave de la caja fuerte principal del despacho de don Gonzalo en esa casa. Sabía que don Gonzalo solía guardar documentos originales de acuerdos comerciales y sellos de empresa allí si se quedaba a dormir. Con mano firme, Beatriz logró encontrar la caja tras un montón de cajas de sus libros llenas de polvo. Tomó la llave y se la metió en el bolsillo. Beatriz volvió a mirar hacia el comedor que seguía lleno de risas. Se sentía realmente desechada. Pero en ese abandono, encontró una libertad absoluta. Ya no estaba atada por el respeto a los suegros o el amor al marido. Sacó el móvil una vez más. Sin embargo, esta vez no llamó a nadie. Abrió la aplicación de cámara. Activó el modo noche y empezó a grabar la intimidad de Álvaro y Nerea desde tras los arbustos del jardín, con el fondo de don Gonzalo y doña Matilde, dando su bendición claramente. Este video no era para consumo personal. Era la bala que usaría para destruir la reputación de la honorable familia ante todos sus socios de negocios. Al terminar de grabar, Beatriz no se fue enseguida. Caminó hacia la tubería principal de agua al lado de la casa. Con un movimiento deliberadamente indetectable, giró la válvula de presión de agua hasta el punto máximo. Una pequeña acción que sabía causaría fugas en las tuberías viejas del piso de arriba en unas horas. Quería que se despertaran mañana por la mañana no con sentimiento de victoria, sino con un pequeño caos que perturbaría su concentración antes de ir a la notaría. Beatriz salió del jardín de su casa con paso tranquilo. Había decidido que si querían convertirla en un fantasma, sería el fantasma que acecharía cada uno de sus pasos hasta que pidieran perdón a sus pies. El frío de la noche arrastrándose por los pasillos del Gran Hotel Monarca se sentía como un agarre de hielo congelando los restos de empatía en el corazón de Beatriz. La imagen de la risa de doña Matilde y la intimidad de Álvaro con Nerea en el comedor de su propia casa anoche seguía girando, creando un agujero negro listo para tragar su cordura. Pero Beatriz no dejó destruirse. Se sintió renacer como una figura fría, calculadora y que ya no conocía el miedo. A las 5 de la tarde, justo al cambio de turno, Beatriz ya estaba parada frente a la puerta de la habitación 502. No llevaba escoba ni herramientas de limpieza normales. En el bolsillo de su delantal gris había un pequeño dispositivo, una cámara espía inalámbrica camuflada como parte de un sensor de humo. «Beatriz, ¿estás segura?», Rocío susurró a su lado. Sus ojos miraban hacia el ascensor de huéspedes con ansiedad. Si la dirección hace una auditoría de seguridad y encuentra esto, podemos ser procesadas las dos. Beatriz miró la puerta de roble frente a ella sin parpadear. Están celebrando su aniversario esta noche, Rocío. Justo cuando acabo de ser expulsada mentalmente de mi propia casa. Ellos quieren celebrar esta traición aquí. No necesito permiso legal para ver la verdadera cara de mi marido. Con movimiento ágil usando la llave maestra que guardaba, Beatriz se coló dentro. La suite ejecutiva ya estaba ordenada, lista para recibir a los invitados especiales. Beatriz caminó hacia la esquina del techo sobre el tocador, un lugar que daba un ángulo amplio hacia la cama y el sofá. Con mano firme, una fuerza que ella misma se extrañaba de dónde salía, instaló el dispositivo. Solo tardó 3 minutos. Beatriz salió justo cuando el ascensor al final del pasillo sonó. Tiró de su carrito enseguida. Bajó la cabeza y pasó junto a Álvaro y Nerea, que acababan de salir del ascensor con caras radiantes. Beatriz pudo oler el aroma a rosas penetrante del gran ramo que llevaba Nerea. Álvaro abrazaba la cintura de la mujer, susurrando algo que hizo reír a Nerea coquetamente. Pasaron junto a Beatriz, como si fuera solo parte de la decoración de la pared sin importancia. Beatriz volvió a la sala de descanso de personal en penumbra en la planta baja, cerró la puerta por dentro, se sentó en el banco de plástico duro y abrió la aplicación en su móvil. La pantalla parpadeó.
Luego mostró una imagen en blanco y negro nítida de la habitación 502. La puerta de la habitación se abrió en la pantalla. Álvaro entró primero, dejando las llaves de su coche con brusquedad sobre la mesa. La misma mesa donde Beatriz limpió la mancha de pintalabios ayer. «Feliz aniversario». Cariño, la voz de Álvaro se oyó clara a través del altavoz del móvil de Beatriz. Abrazó a Nerea por detrás, hundiendo su cara en el cuello de su asistente. Nerea se giró, colgando sus manos en el cuello de Álvaro. «Gracias, amor. Pero sigo pensando en lo de anoche. ¿Por qué no le damos directamente la carta de divorcio a Beatriz? ¿No tiene ya papá la escritura de la casa?» Álvaro rió. Una risa despreciativa que hizo que la boca del estómago de Beatriz se sintiera como atravesada por un cuchillo. «Paciencia, Nerea. Beatriz es la típica mujer rígida y aburrida. Si la echamos directamente sin preparación, podría usar su habilidad para inventar historias para atraer la simpatía del público. Tengo que asegurarme de que parezca una esposa depresiva e incompetente primero. ¿Pero de verdad no sientes nada ya por ella?», Nerea preguntó con tono provocador. Álvaro soltó su abrazo. Caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad con arrogancia. «Sentir. Desde el principio Beatriz fue solo una inversión para mí. Es lista ganando dinero con sus escritos, pero es un cero a la izquierda dando calidez. Es como un robot, Nerea, aburrida en la cama y demasiado ocupada con su mundo de imaginación. La única razón por la que aguanté tanto tiempo fue solo por su patrimonio. El palacio que construyó es demasiado majestuoso para ser habitado por una mujer insípida como ella. Ella solo es útil como máquina de dinero para la familia Ruiz». Tras la pantalla del móvil, Beatriz se tapó la boca con la mano. Sus lágrimas cayeron no por tristeza, sino por un asco extraordinario. Cada palabra que salía de la boca de Álvaro era veneno matando los recuerdos de 10 años de matrimonio. Así que todo este tiempo la consideró una máquina de dinero. Todo este tiempo el amor que ella dio se consideró insípido, solo porque no era tan suelta como Nerea. ¿Y qué pasa si se entera de los documentos falsificados? Nerea se acercó acariciando el pecho de Álvaro. «No se enterará hasta que todo termine en el notario mañana por la tarde», respondió Álvaro tranquilo. «Confía demasiado en mí. Cree que soy su marido honesto que pasa por dificultades en el negocio. Qué pena. Gran escritora de dramas, pero no puede ver el drama frente a sus ojos». Beatriz apagó la pantalla del móvil. Su cuerpo temblaba violentamente, pero su mente se volvió muy clara. La presión interna que todo este tiempo la hacía sentirse culpable y dudosa se había evaporado por completo. Veía la verdad más desnuda. Se enfrentaba a un monstruo que llevaba la cara de su marido. Rocío llamó a la puerta de la sala de personal, trayendo una taza de té caliente. «Beatriz, ¿estás bien? Tu cara. Te ves diferente». Beatriz se levantó arreglando su uniforme desgastado. Miró su reflejo en el espejo pequeño roto en la pared de la sala. Ya no veía a la Beatriz frágil. Veía a una mujer sosteniendo la mecha de un explosivo. «Estoy bien, Rocío. De hecho, nunca me he sentido tan clara como ahora», dijo Beatriz con un tono plano aterrador. Metió la mano en el bolsillo, tomando el móvil con la grabación de la confesión de Álvaro. El video no era solo prueba de infidelidad, sino prueba del plan de estafa y humillación de dignidad sistemática. «Rocío, ¿sabes dónde guarda informática la copia de seguridad de las grabaciones de CCTV del pasillo de la planta 5 de hoy?», preguntó Beatriz de repente. «Están en la sala de servidores, pero el acceso es muy limitado». «¿Por qué?». Rocío parecía preocupada. Beatriz no respondió. Sabía que el video de su cámara oculta podría ser debatido en el juzgado por problemas de procedimiento, pero si podía conseguir la grabación oficial del CCTV del hotel que mostraba a Álvaro y Nerea entrando en la misma habitación durante horas, su posición sería inamovible. «Necesito esa grabación, Rocío. No para ahora, sino de reserva por si intentan escabullirse sobre la ubicación del suceso». Beatriz caminó hacia la puerta. «Beatriz, ¿a dónde vas?». «Tu turno ha terminado», exclamó Rocío. Beatriz se detuvo en el umbral, girándose un poco sin expresión. «Voy a volver arriba. Hay una cosa que olvidé en la habitación, y tengo que asegurarme de que esté en el lugar correcto cuando se despierten mañana». Beatriz caminó hacia el ascensor de servicio. Ya no le importaba el riesgo de ser atrapada. Decidió no volver a casa esa noche, sino quedarse en el área del hotel, escondiéndose en lugares que solo conocían los empleados para vigilar cada segundo del movimiento de su presa. Tomó la llave maestra del bolsillo de su delantal y entró en el ascensor, pulsando el botón hacia la planta más peligrosa para su seguridad en ese momento. Esa mañana,
El cielo tras la ventana de la oficina de Íñigo parecía gris, como si las nubes también sintieran la carga que oprimía los hombros de Beatriz. Tras pasar la noche en vela en el hotel, escondida tras la mascarilla y el uniforme de sirvienta, presenciando la traición más desnuda que puede imaginar una esposa, Beatriz sentía que su alma había muerto en parte. Las palabras de Álvaro llamándola máquina de dinero insípida y esposa aburrida seguían zumbando en sus oídos, más dolorosas que cualquier bofetada física. Beatriz se sentó frente a Íñigo, abogado y viejo amigo que ahora era la única persona en quien confiaba además de Rocío. Sobre la mesa de trabajo ordenada de Íñigo, un portátil mostraba fragmentos de video en blanco y negro de la cámara oculta que Beatriz instaló. La voz arrogante de Álvaro se oía llenando la habitación, explicando su plan podrido para robar los activos de Beatriz. Íñigo paró el video. Respiró hondo, mirando a Beatriz con una mirada difícil de interpretar. Mezcla de profesionalidad y profunda lástima. Esto es más que una simple infidelidad. Beatriz, la voz de Íñigo rompió el silencio asfixiante. Es una conspiración para cometer estafa y falsificación de documento público. Álvaro no solo traiciona vuestro matrimonio, está cometiendo conscientemente un acto criminal contra ti. Beatriz apretó las manos en su regazo. Ya no me importan sus sentimientos, Íñigo. Mi amor se acabó cuando me llamó robot delante de esa mujer. Lo que me importa ahora es mi palacio. Esa casa se construyó sobre terreno heredado de mi padre, y todo el coste de construcción vino de las regalías de mis libros. No dejaré que ni un palmo de esa tierra caiga en manos de la familia Ruiz. Íñigo asintió. Abrió una carpeta con copias de la escritura y pruebas financieras que Beatriz le envió ayer. Legalmente, la herencia de los padres es un bien privativo que no se puede dividir en gananciales, a menos que haya otro acuerdo. El problema es que Álvaro intenta transferir la propiedad usando el documento falso que viste anoche. Si logran llevar ese documento al notario y legalizarlo hoy, nuestra posición será muy difícil porque tendremos que demandar la anulación en el juzgado, lo que lleva años. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Beatriz. Sus ojos hinchados ahora brillaban con una determinación fría. Ya he registrado el bloqueo preventivo en el registro de la propiedad esta mañana, pero es solo temporal. Necesitamos la prueba original del documento que falsificó. Si puedes conseguir el borrador original que guarda en su maletín, el documento con tu firma falsa que aún no tiene el sello notarial, podemos denunciarlo como intento de estafa antes de que actúe más lejos, explicó Íñigo con tono serio. Beatriz calló un momento. Volver a esa casa significaba enfrentarse a la cara victoriosa de doña Matilde y la arrogancia de Álvaro. Sin embargo, la presión interna que sentía había cambiado de fase. Si antes se sentía acorralada y con miedo, ahora se sentía como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Volveré a casa este mediodía, dijo Beatriz inexpresiva. Álvaro volverá de su falso viaje de negocios por la tarde. Seguramente estará muy confiado porque cree tener todos los ases. Cuidado, Beatriz. Álvaro acorralado puede ser muy peligroso. No dejes que sepa que ya tienes esta grabación, advirtió Íñigo. Beatriz dejó la oficina de Íñigo y volvió a su mundo destruido. No fue directa a casa. Fue a una pequeña cafetería cerca de su casa. Se sentó en el rincón más oscuro y empezó a abrir su portátil. No estaba escribiendo el borrador de su nuevo drama. Estaba organizando el escenario de venganza que enviaría a don Gonzalo y doña Matilde. Miró la grabación de video en su móvil una vez más. Había un momento en que Nerea reía probándose el collar de diamantes que compró Álvaro con el dinero que debería ser sus ahorros de futuro. Las náuseas volvieron. Pero Beatriz las forzó a bajar. Debía mantenerse profesional, exactamente igual que su papel de camarera de hotel ayer. A mediodía, Beatriz entró en su casa. El ambiente se sentía diferente. Había un aire de victoria flotando allí. En el salón, vio varias bolsas de compra de marcas de lujo esparcidas, como si Nerea acabara de festejar allí anoche. Pilar se acercó con cara preocupada. Señora Beatriz, el señor Álvaro llamó antes. Dijo que ya está de camino. Doña Matilde también está arriba preparando la habitación de invitados para un compañero de trabajo de Álvaro que dice que va a pasar. Beatriz sonrió levemente. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Déjalos, Pilar. Deja que festejen un poco más. Beatriz caminó hacia su despacho. Miró alrededor de las estanterías llenas de sus obras. La mesa donde pasó noches sin dormir para ganarse la vida. Todo esto le sería robado si se descuidaba un segundo. Se sentía como una extraña en medio de su propia riqueza. Su odio hacia Álvaro había llegado al máximo. Pero tras eso había una extraña gratitud. Esta traición la había liberado de la obligación de amar a un hombre que nunca la valoró.
Se oyó el sonido de un coche entrando al patio. Era Álvaro. Beatriz respiró hondo. Poniéndose la máscara de esposa depresiva que Álvaro quería, se sentó en su silla de trabajo, dejando que su pelo corto desordenado cubriera su cara pálida. Álvaro entró en la casa con paso arrogante. No fue directo a ver a Beatriz. Habló con su madre en el piso de abajo. Sus risas se oían hasta arriba. Un momento después, la puerta del despacho de Beatriz se abrió sin llamar. Álvaro estaba allí de pie, aún con la camisa del hotel de esa mañana, pero ya con su chaqueta puesta de nuevo. Parecía fresco, lleno de energía de victoria. «Ah, ¿estás aquí?», ironizó Álvaro mirando a Beatriz con un asco que ya no ocultaba. «Mejor. Tengo algunos documentos de negocios que necesitas ver esta noche. Papá dijo que ya diste el visto bueno a través de mamá ayer». Beatriz no levantó la cabeza. «Estoy cansada, Álvaro. ¿Podemos hablar mañana?» «No. Es urgente». Álvaro se acercó dejando su maletín sobre la mesa de Beatriz, justo al lado de su mano. «No seas un obstáculo en el último momento, Beatriz. Ya me has molestado bastante con tu actitud fría últimamente». Beatriz miró de reojo el maletín. Dentro sabía que estaba la carpeta azul con el documento falso, que podía destruir su vida. Su corazón latía con fuerza. Pero se mantuvo en silencio. Álvaro dejó el maletín sobre la mesa y caminó hacia el baño dentro del despacho para asearse. Esta era su oportunidad. Beatriz miró hacia la puerta del baño cerrada. Se oía correr el agua. Con un movimiento rápido como el rayo, Beatriz metió la mano en el maletín de Álvaro. Encontró la carpeta azul. Sus manos temblaban al ver la firma a su nombre falsificada muy pulcramente. Sacó el móvil, pero en lugar de solo hacer fotos, Beatriz hizo algo mucho más arriesgado. Tomó el documento original con la firma falsa y lo cambió por un montón de papeles en blanco que tenía preparados en el cajón de su mesa envueltos en una carpeta similar. Metió el documento original entre el montón de sus guiones viejos que no usaba. Justo cuando acababa de cerrar la cremallera del maletín, la puerta del baño se abrió. Álvaro salió secándose la cara con una toalla. Miró a Beatriz con sospecha. «¿Qué haces cerca de mi maletín?». Beatriz se levantó. Su cara permaneció inexpresiva. Solo quería coger un bolígrafo. «El mío se quedó sin tinta». Álvaro resopló tomando su maletín con brusquedad sin revisarlo. «No toques mis cosas. No entenderías asuntos de grandes negocios como este». Álvaro salió de la habitación, llevándose el maletín que ahora solo contenía basura de papel a sus ojos. Sin embargo, Beatriz sabía que acababa de robar la bala más letal de su marido. Beatriz se paró frente a la ventana, mirando la espalda de su marido alejándose. Acababa de cometer un acto ilegal, robar documentos de su propio marido. Pero no se sentía culpable. En sus manos ahora tenía la prueba física de la falsificación que enviaría a Álvaro no solo al juzgado de lo civil, sino quizás tras las rejas. Sacó su móvil y envió un mensaje corto a Íñigo. «Ya tengo la bala. Prepara la denuncia ahora». Beatriz sabía que desde este instante no había vuelta atrás. Había iniciado una guerra abierta en su propia casa, y debía asegurarse de que cuando esta bomba estallara, ninguno de ellos pudiera escapar de los escombros. La carpeta azul con el documento original cuya firma había sido falsificada por Álvaro ahora descansaba en la caja fuerte privada de la oficina de Íñigo. El éxito de Beatriz al cambiar el documento anoche le dio un poco de oxígeno en medio de la atmósfera cada vez más tóxica de la casa. Sin embargo, la herida interna de Beatriz no sanó de inmediato. Cada vez que veía su reflejo en el espejo, veía los restos de la mujer que una vez amó tanto a Álvaro y que ahora estaba despellejando lentamente sus propios recuerdos por una justicia amarga. Esta noche era la cumbre de la celebración del 35 aniversario de boda de don Gonzalo y doña Matilde. Un banquete lujoso se celebraba en el salón de baile de un hotel famoso. No el gran Hotel Monarca, donde Beatriz se infiltró, sino un hotel socio de negocios de don Gonzalo. Toda la gran familia Ruiz, desde tíos, tías hasta primos lejanos, se reunía para celebrar la armonía que siempre fue el orgullo falso del patriarca. Beatriz estaba de pie en su habitación a oscuras, mirando un vestido de noche negro que yacía sobre la cama. No se lo puso. Eligió ponerse un conjunto de pantalón de tela y blusa sencilla que distaba mucho de ser de fiesta. Su móvil vibró en el tocador. Docenas de mensajes entraban en el grupo de WhatsApp de la familia Ruiz inundando su pantalla. Fotos de alegría empezaban a aparecer. Foto de doña Matilde riendo elegantemente con el collar de perlas regalo de Álvaro. Foto de don Gonzalo brindando con sus socios. Y la más punzante. Foto de Álvaro de pie junto a Nerea.
Allí Nerea era descrita como la asistente ejemplar que ayudaba mucho en la fluidez del evento. En la foto, la mano de Álvaro no cogía la de Nerea, pero la distancia de sus cuerpos tan pegados y el brillo en sus ojos hablaban más alto que cualquier confesión. Beatriz, ¿dónde estás? Todo el mundo pregunta por ti. No me avergüences delante de la familia. Un mensaje de doña Matilde entró lleno de tono de orden rígida. Beatriz miró el mensaje con la mirada vacía. El dolor que normalmente aparecía se había cambiado por una calma mortal. Recordó las palabras de Álvaro en la grabación de anoche. Beatriz es solo una inversión para mí. Solo es útil como máquina de dinero. Beatriz se sentó frente a su escritorio. Abrió el portátil, conectándolo a un servicio de almacenamiento en la nube donde había subido el video de la cámara oculta de la habitación 502. Editó el video en un clip corto de 3 minutos. El clip contenía los momentos más íntimos entre Álvaro y Nerea, completo con el audio claro donde Álvaro insultaba a Beatriz y discutía el plan de robo de sus bienes con don Gonzalo. Sus manos temblaban un poco al copiar el enlace del vídeo. Este era el botón detonador que destruiría la imagen de familia respetable construida por don Gonzalo durante décadas. Si pulsaba enviar, no habría camino de vuelta a ser la señora de Álvaro Ruiz insípida. Sin embargo, precisamente esa libertad era lo que ahora anhelaba. Beatriz abrió el grupo de WhatsApp familiar. Allí los primos estaban ocupados elogiando lo ideal que era la familia de Álvaro. Beatriz tecleó una frase corta en la columna de mensajes. Feliz 35 aniversario de boda. Papá y mamá. Perdón. Beatriz no puede asistir físicamente porque está preparando el regalo especial más honesto para vosotros. Por favor, disfrutadlo junto a toda la gran familia allí. Beatriz pegó el enlace del video bajo su mensaje. Su corazón latía tan fuerte que sentía poder oírlo en toda la habitación silenciosa. Respiró hondo, cerró los ojos un momento y pulsó el icono de enviar. Al instante el estado del mensaje cambió a doble check azul. Beatriz dejó el móvil en la mesa con la pantalla hacia abajo. Se levantó caminando hacia la gran ventana que daba a la ciudad. A lo lejos, podía imaginar el caos que estallaría en el lujoso salón de baile. 10 minutos pasaron en un silencio asfixiante. De repente su móvil explotó con notificaciones. Llamada entrante de Álvaro. Beatriz la ignoró. Llamada de doña Matilde. Beatriz la dejó sonar hasta que se apagó. Luego, una ráfaga de mensajes de insultos e incredulidad empezaron a entrar en el grupo. Beatriz no necesitaba mirar la pantalla para saber qué pasaba. Podía imaginar la cara de don Gonzalo roja, aguantando la vergüenza ante sus socios. Podía imaginar a doña Matilde quizás histérica, viendo a su hijo Orgullo pillado como traidor y futuro criminal. Y Álvaro. Álvaro seguro estaba en pánico intentando buscar una forma de hacer su última manipulación. Sin embargo, Beatriz no sentía una victoria dulce. Se sentía vacía. 10 años de su vida resultaron ser solo un guión dramático escrito por gente codiciosa. Y esta noche acababa de quemar el escenario. De repente entró un mensaje de Íñigo. Beatriz. El video ya se ha difundido entre el círculo cerrado de sus socios. Álvaro acaba de dejar el edificio de la fiesta apresuradamente. No estás segura en casa ahora. Vete enseguida al lugar que acordamos. Beatriz reaccionó. Álvaro acorralado era un animal peligroso. Agarró enseguida su bolso pequeño, que ya tenía la escritura original de la casa, y varias cosas importantes. Sin embargo, cuando iba a salir del despacho, sus ojos cayeron en la llave de la caja fuerte privada de don Gonzalo, que tomó del almacén hace unos días. Había algo que le molestaba. ¿Por qué don Gonzalo deseaba tan desesperadamente la escritura de su casa como garantía de capital? Como gran empresario inmobiliario, debería tener muchos otros activos. La curiosidad venció al miedo. Beatriz no fue directa al garaje, fue hacia la habitación privada de don Gonzalo en la casa, el lugar que siempre estaba cerrado con llave. Con mano firme, metió la llave en la cerradura. Funcionó. Dentro de la habitación olía a puros y perfume masculino pesado. Beatriz fue hacia una caja fuerte de acero en el rincón, probó varias combinaciones de números que alguna vez oyó de los desvaríos de borracho de Álvaro o fechas de nacimiento. Al tercer intento, la puerta de la caja fuerte se abrió con un clic suave. Dentro no había fajos de billetes ni oro. Lo que había era un montón de cartas de aviso del banco y documentos de deuda inflada. Beatriz tomó una de las carpetas de arriba. Sus ojos se abrieron como platos. La empresa inmobiliaria de don Gonzalo resultó estar al borde de la bancarrota total. La deuda alcanzaba cientos de millones,
y la única razón por la que aún parecían ricos era porque seguían tapando agujeros, usando los activos familiares, incluida la casa de Beatriz que querían. Beatriz se quedó perpleja. Así que todo este tiempo, el honor familiar que glorificaba don Gonzalo era solo un castillo de arena derrumbándose. No solo la traicionaban, intentaban convertirla en sacrificio para tapar su fracaso financiero. El sonido de frenos de coche chirriando fuerte frente a la casa sorprendió a Beatriz. Era el coche de Álvaro. Beatriz pudo oír el portazo y el grito de ira de Álvaro desde el patio delantero. Beatriz, Sao. Beatriz cerró la caja fuerte enseguida. Sin embargo, no dejó el documento de deuda dentro. Dobló el documento y lo metió en el bolsillo de su chaqueta. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si salía por la puerta delantera, se enfrentaría directamente a la furia de Álvaro, que ya lo había perdido todo. Beatriz corrió hacia la ventana trasera de la habitación de don Gonzalo, que daba al área de servicio. Sin pensar mucho en el riesgo de la altura, Beatriz trepó por la ventana aterrizando sobre un montón de lencería sucia que preparó abajo desde la tarde. Un pequeño truco que aprendió trabajando como camarera. Corrió por el callejón oscuro al lado de la casa hacia la puerta trasera. Al llegar a la calle principal, vio el coche de Álvaro aparcado torcido frente a la puerta principal con las luces encendidas. Beatriz paró enseguida un taxi que pasaba. ¿A dónde, señora?, preguntó el taxista. Beatriz respiró hondo, intentando calmar su corazón desbocado. Palpó el documento en su bolsillo. La segunda bomba mucho mayor que el simple vídeo de infidelidad. A la comisaría central dijo: Beatriz, tranquila y, por favor, un poco rápido. Beatriz se apoyó en el asiento del taxi, mirando su casa que ahora se alejaba en la oscuridad. Había iniciado el contraataque real. No solo se divorciaría de Álvaro, se aseguraría de que toda la dinastía de mentiras de la familia Ruiz se derrumbara hasta los cimientos. El sonido de la sirena de ambulancia que acababa de dejar la entrada de la lujosa residencia de don Gonzalo aún resonaba en los oídos de Beatriz cuando el taxi que la llevaba paró justo frente a la verja. La noche que debía ser la celebración de la armonía de 35 años de matrimonio de sus suegros se había convertido en ruinas de reputación desordenadas. Desde la ventana del taxi, Beatriz podía ver el grupo de parientes que solían reunirse para presumir joyas y logros de negocios. Ahora estaban de pie en grupos pequeños, susurrando con tono de escándalo y desprecio. Beatriz bajó del taxi con la espalda recta. Ya no llevaba el uniforme gris del hotel que picaba. El conjunto de blusa hueso y pantalón negro le daba un aura mucho más intimidante que cualquier vestido de fiesta. En su mano, una carpeta de piel negra apretada con fuerza contenía todas las balas que había recolectado desde los pasillos silenciosos del Gran Hotel Monarca hasta los cajones oscuros de la caja fuerte de don Gonzalo. En cuanto entró al amplio salón, el aroma a perfume caro que ahora se sentía repugnante la recibió. El ambiente era caótico. En el sofá principal, doña Matilde parecía desmayada, con un frasco de sales cerca de la nariz, rodeada de tías ocupadas dando falsa simpatía. Don Gonzalo sentado enfrente. Su cara normalmente altiva ahora grisácea. Ojos vacíos, mirando el suelo de mármol. En el rincón, Álvaro de pie con la cara roja, mientras Nerea, que no se sabe por qué aún se atrevía a aparecer, intentaba esconderse tras un pilar sin miedo a ver la mirada juzgadora de la gran familia. Beatriz. Álvaro gritó al ver a su mujer entrar. Avanzó con emoción explosiva. ¿Estás satisfecha ahora? Has arruinado el evento de papá y mamá. Has avergonzado a esta familia delante de todos con ese video basura. El paso de Beatriz se detuvo justo en el centro de la sala, siendo el centro de atención. Miró a Álvaro con una mirada tan fría que su marido se sobresaltó. No había lágrimas, no había ira desbordada. Lo que había era la calma de una escritora leyendo el capítulo final de su propio drama. El video no es basura, Álvaro. Es la verdad que tú mismo escribiste en la habitación 502, dijo Beatriz. Su voz clara y con autoridad acalló los susurros de los parientes. Doña Matilde, que fingía desmayo, se sentó de golpe. Sus ojos fulminaron a Beatriz. ¡Qué cruel eres, Beatriz! Después de todo lo que te hemos dado, nos pagas con esta humillación. ¿Sabes qué vergüenza para mamá? Todas las amigas de mamá lo han visto. Beatriz giró la cabeza lentamente hacia su suegra. ¿Mamá tiene vergüenza porque la verdad se ha revelado, o vergüenza porque su hijo Orgullo no es más que un mentiroso y futuro presidiario? Insolente. Don Gonzalo finalmente habló, su voz grave pero temblorosa. Beatriz, no te pases. Lo que haga Álvaro es asunto de vuestro matrimonio, pero difundirlo en el grupo familiar es un acto criminal. Puedo demandarte.
Beatriz sonrió levemente y abrió la carpeta negra. Sacó varias hojas de documentos y las puso sobre la mesa de centro justo frente a don Gonzalo. Demándeme, suegro, pero antes de eso, quizás quiera explicar a los tíos aquí presentes por qué intentó falsificar mi firma para transferir la propiedad de la casa herencia de mis padres, para cubrir las deudas de su empresa casi en quiebra. La habitación se quedó en silencio sepulcral. Ese tipo de silencio que hace que el tic-tac del reloj suene como explosiones. Don Gonzalo se quedó perplejo. Sus manos temblorosas tomaron el documento. Era la copia del documento de transferencia que no pudieron legalizar junto al informe de auditoría de deuda de la empresa que Beatriz tomó de la caja fuerte anoche. ¿Qué significa esto, Gonzalo?, preguntó uno de los tíos mayores de la familia Ruiz, levantándose con cara exigiendo explicación. Beatriz no les dio oportunidad de esquivar. Sacó otro documento, la demanda de divorcio ya firmada, y el expediente de propiedad absoluta de la casa donde vivían. Álvaro, esta es nuestra demanda de divorcio. Ya la he registrado online a través de mi abogado, Íñigo, hace una hora. Beatriz miró a Álvaro, que ahora parecía un perdedor, perdiendo toda su fuerza. Y en cuanto a la casa, la escritura original está segura bajo custodia legal. Vuestro intento de robar mi bien privativo es delito de falsedad en documento público. Álvaro intentó agarrar el brazo de Beatriz. Su voz cambió a un gemido bajo. Beatriz, por favor, podemos hablar esto bien. Me equivoqué con Nerea. No hace falta involucrar al juzgado o el problema de deuda de papá. Beatriz retiró su mano con asco real. Equivocarte. Equivocarse pasa una vez, Álvaro. Lo que hiciste en el hotel durante meses mientras insultabas a tu mujer como máquina de dinero insípida. Eso no es un error, ese es tu carácter real. Beatriz miró a Nerea, que ahora estaba pálida. Y tú, Nerea, querías ser la señora de Álvaro Ruiz. Adelante, llévatelo. Pero recuerda, solo te llevas a un hombre que no tiene nada, que incluso para dormir tiene que rogar a su mujer para no ser echado a la calle. Doña Matilde volvió a gritar, esta vez realmente histérica. Gonzalo, di algo. No dejes que nos pisotee. Sin embargo, don Gonzalo solo pudo bajar la cabeza. Su secreto de bancarrota había sido revelado ante testigos familiares, gente que le prestó capital confiando en su imagen de éxito. Su defensa se había derrumbado, su honor se había acabado. Beatriz sintió una extraña punzada en el pecho. Había alivio, pero también dolor al ver cómo 10 años de su vida se gastaron sirviendo a gente que resultaba ser tan frágil y mala. Se sentía extraña en esa habitación. Aunque conocía cada rincón, se daba cuenta de que no estaba construyendo una familia. Estaba construyendo un escenario para gente que solo quería robarle. Esta noche volveré a mi casa, dijo Beatriz recogiendo su carpeta. La casa que compré con mi propio sudor. Mañana por la mañana, Álvaro, quiero todas tus cosas, las cosas de mamá y papá fuera de allí. No dejaré que ningún parásito viva ni un segundo más en mi palacio. Beatriz se dio la vuelta, caminando hacia la salida con paso firme. Oyó los gritos de insulto de doña Matilde y los gemidos de Álvaro llamándola. Pero no miró atrás. Al llegar al porche, sacó el móvil y llamó a Íñigo. Íñigo, envía seguridad privada a casa ahora. No quiero que rompan nada antes de irse mañana por la mañana. Beatriz dio la instrucción con tono frío. Entró en el taxi que aún la esperaba. Dentro del vehículo que se alejaba de la casa de sus suegros, Beatriz miró los documentos en su regazo. Sabía que echarlos a la fuerza provocaría un contraataque más sucio, quizás involucrando a la policía o matones de don Gonzalo desesperado. Sin embargo, Beatriz había decidido algo. Dormiría en esa casa esta noche, en su habitación principal sola, para asegurar que ninguna prueba o activo adicional fuera robado por Álvaro antes del amanecer. Un gran riesgo, si Álvaro volvía borracho o ciego de ira, pero Beatriz sentía que ya no tenía nada que temer. Esa noche, el palacio, que solía estar lleno de falsedad, se sentía muy silencioso. Sin embargo, ese silencio no era paz. Beatriz se sentó en el sillón del salón mirando directamente a la puerta principal. En su mano, una tableta encendida mostraba archivos digitales que organizó con la precisión de una escritora planeando la escena de muerte de su antagonista. Ya no temblaba. El miedo que antes acechaba cada paso se había evaporado, dejando un vacío frío y agudo. El impacto de la revelación en casa de los padres de Álvaro anoche aún latía en sus venas. El rugido de un motor de coche acelerado rompió el silencio de la noche. Sonido de frenos chirriando en el patio delantero seguido del golpe de puerta de coche cerrada. Beatriz respiró hondo, cerrando su mente. La puerta principal se abrió con un golpe fuerte.
Álvaro entró con apariencia lejos de la de director exitoso. Corbata quitada, camisa arrugada y cara roja de ira. Sus ojos salvajes buscaban a Beatriz. ¿Satisfecha, Beatriz?, gritó Álvaro. Su voz retumbó en el salón amplio. Tiró su maletín al suelo. Nerea ha sido despedida deshonrosamente hoy. El Consejo de Administración sacó la carta de despido por el escándalo del vídeo que difundiste. Mi carrera amenazada. Mi nombre destruido en la oficina. ¿Es eso lo que querías? Destruir la fuente de sustento de esta familia. Beatriz siguió inmóvil en su sillón. Miró a Álvaro como si viera a un extraño insignificante. Fuente de sustento de la familia. ¿Te refieres a la fuente de dinero para comprar collares de diamantes mientras falsificas mi firma para hipotecar esta casa? Son negocios. Beatriz, no sabes nada de la presión que enfrento. Álvaro se acercó intentando intimidar con su postura. Ahora mira el resultado. Nerea expulsada. Ni siquiera se atreve a volver a su apartamento porque los periodistas empiezan a oler esto. Has destruido la vida de una mujer joven que no te hizo nada. Beatriz se levantó lentamente. Tiene un gran error, Álvaro. Intentó robar mi vida sobre mi sufrimiento, y tú se lo permitiste. E incluso la ayudaste. Solo buscaba la comodidad que no podía obtener de ti. Álvaro se defendió con el ego, intentando sobrevivir. Eres un robot, Beatriz. Fría, aburrida, normal que necesite a alguien que me valore como hombre. Beatriz caminó hacia la mesa. Tomó varias fotos impresas esa tarde. Las lanzó sobre la mesa de mármol con gesto relajado. Comodidad, dices. En la habitación 502 del Gran Hotel Monarca. Álvaro miró las fotos. Al principio pensó que eran fotos de su infidelidad tomadas por un detective. Pero sus ojos se abrieron al ver el sujeto de la foto. En la foto se veía a Beatriz, no con vestido caro, sino Beatriz vistiendo uniforme gris sucio, delantal blanco y mascarilla médica. Beatriz posaba frente al espejo de la 502, mientras al fondo se veía el traje azul de Álvaro en la silla y Nerea de espaldas a la cámara sobre la cama. ¿Qué? ¿Qué es esto? La voz de Álvaro se redujo de repente. Sus manos temblaban al tomar una foto que mostraba a Beatriz sosteniendo el limpiacristales, justo al lado de la cama donde Álvaro y Nerea bromeaban. Esa es tu esposa, Álvaro. La esposa que llamas máquina de dinero insípida y aburrida. Yo estaba allí. Limpié vuestras sobras. Cepillé el inodoro que usasteis. Arreglé las almohadas donde os tumbabais pensando cómo echarme de esta casa. La voz de Beatriz bajó. Pero cada palabra se sentía como un corte de cuchillo. Álvaro retrocedió tambaleándose. La imagen de que todo este tiempo fue vigilado por su propia esposa, tras un uniforme de sirvienta, destruyó los restos de su orgullo. Tú trabajaste como camarera de hotel. Estuve dispuesta a ser empleada de hotel solo para ver cuán podrido era mi marido si no llevaba su máscara. Y resultó que la realidad era mucho más asquerosa que cualquier guión que haya escrito. Beatriz avanzó obligando a Álvaro a mirarla a los ojos. Cada vez que me insultabas por teléfono con Nerea, yo estaba tras la puerta escuchando. Cada vez que te sentías genial como director, yo estaba limpiando tus zapatos que dejabas tirados frente a la puerta. Beatriz, yo. Álvaro intentó buscar palabras, pero su lengua se sentía trabada. No digas mi nombre con la misma boca que adoraba a Nerea anoche, cortó Beatriz. Esta tarde Íñigo ya gestionó el bloqueo de todas nuestras cuentas conjuntas. Y como esta casa es bien privativo a mi nombre, y la prueba de falsificación ya la tiene la policía, tengo pleno derecho a esto. Beatriz señaló a la puerta principal. Allí, 2 guardias de seguridad privada, contratados por Íñigo, ya estaban de pie. Sal de aquí, Álvaro. Llévate todas tus cosas. No dejes ni un hilo en mi casa, ordenó Beatriz. Beatriz, no puedes hacer esto. Soy tu marido. Tengo derecho sobre esta casa. Porque estamos casados. Álvaro intentó gritar de nuevo, pero su voz sonaba desesperada. Tu derecho desapareció cuando intentaste robarme legalmente. ¿Quieres comodidad? Búscala en la calle con tus padres que también están siendo perseguidos por los cobradores. Este palacio es demasiado sagrado para ser habitado por un traidor como tú. Beatriz se dio la vuelta caminando hacia la escalera del 2.º piso sin mirar atrás. En su pecho, sintió una explosión de emoción extraña, entre satisfacción fría y dolor profundo por la muerte de su amor cuidado durante 10 años. Subió la escalera. Cada escalón se sentía como un paso hacia la libertad absoluta. Álvaro seguía gritando abajo, intentando seducir y luego insultar. Pero su voz se alejó lentamente cuando los guardias empezaron a sacarlo a la fuerza. Beatriz entró a su habitación principal.
Cerró con llave y se apoyó allí. Miró alrededor de la habitación que ahora se sentía muy amplia y vacía. Sacó el móvil. Su dedo se movió rápido borrando el contacto mi marido que siempre estuvo en favoritos. Luego abrió una carpeta en su portátil titulada Nuevo guión. Empezó a teclear varias frases, no para un drama de televisión, sino la lista de activos que debía vender pronto para cerrar brechas legales que pudiera usar la familia Ruiz. Se daba cuenta de que echar a Álvaro era solo el principio. Mañana don Gonzalo usaría sus conexiones restantes para presionarla. Beatriz tomó una decisión más. Contactaría a uno de los medios de cotilleos más grandes de la capital. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba protección pública. Apagó la luz, dejándose tragar por la oscuridad, preparándose para la confrontación final en los tribunales al día siguiente. Esa mañana, el aire dentro del palacio de Beatriz se sentía diferente. El olor a químico fuerte, el aroma que durante semanas se pegó a su uniforme gris, ahora había sido reemplazado por olor a velas de sándalo y jazmín. Beatriz estaba en el balcón mirando varias maletas grandes en el patio. Maletas que no eran suyas. Eran los restos de la existencia de la familia Ruiz en su vida. Anoche fue una batalla legal agotadora. Con ayuda de Íñigo, Beatriz logró probar la falsedad de la firma. No solo eso. El informe de deuda de don Gonzalo se convirtió en el as que hizo arrodillarse a la familia. No tenían opción más que irse voluntariamente antes de que Beatriz llevara el asunto a lo penal. Beatriz bajó con paso ligero. Pero su corazón aún se sentía como un guión roto. Vio a Pilar limpiando polvo en el salón. ¿Ya está todo, Pilar? Sí, señora. La ropa del señor Álvaro. Cosas de doña Matilde y papeles de don Gonzalo ya están fuera. Dijeron que vendrían a las 10. A las 10 en punto, un taxi paró frente a la verja. Beatriz salió. El cielo se nubló de repente. Álvaro bajó del taxi, con apariencia destruida, sin traje de director, solo camisa arrugada. Detrás, don Gonzalo y doña Matilde con caras demacradas. Beatriz Álvaro se acercó a la reja, su voz ronca. Por favor, Beatriz, no hagas esto. ¿Dónde vamos a vivir? El banco embargó todo a papá por la auditoría que difundiste. No tenemos nada. Tienes a Nerea, Álvaro. No era la dueña de tu futuro. Ve con ella. Nerea me ha dejado. En cuanto supo que fui despedido y no tenía dinero, desapareció, gritó Álvaro. Sus lágrimas caían con la lluvia que empezaba. Ella solo quería mi posición. Solo tú eras sincera. Dame una oportunidad. Doña Matilde se acercó agarrando los barrotes. Beatriz. Mamá te lo ruega. Soy vieja. ¿Vas a dejar a tus suegros en un alquiler miserable? Esta casa es muy grande. Déjanos al menos en el pabellón de atrás. Beatriz miró a su suegra. Recordó cómo la insultó y apoyó el robo de sus bienes. Mamá dijo una vez. Esta casa parece una tumba porque soy demasiado aburrida, dijo Beatriz fría. Ahora esta tumba está cerrada. Ya no tenéis lugar aquí. La lluvia caía más fuerte, mojando a Álvaro arrodillado. Beatriz, al menos déjame llevar el SV. Necesito vehículo para buscar trabajo. Sabes que es fruto de mi esfuerzo también. Beatriz sacó un papel pequeño. El permiso de circulación. Este coche se compró a mi nombre con el anticipo de mi novela. Tú solo pagabas las cuotas con dinero de la empresa que era deuda. Legal y moralmente. Es mío. Puedes irte en el mismo taxi. Don Gonzalo finalmente miró a Beatriz. Había arrepentimiento en sus ojos, pero arrepentimiento por haber perdido el juego. ¿De verdad quieres destruirnos hasta que no quede nada, Beatriz? Yo no os destruyo, suegro. Os destruís por los cimientos de mentira que construisteis. Yo solo dejo de ser el pilar que sostiene la ruina. Beatriz hizo señal al guardia. Sacaron las maletas fuera. Beatriz. Llamó Álvaro por última vez. Cuando fui camarera aprendí una cosa. La mancha más difícil de limpiar no es la del suelo, sino la del corazón. Y tu corazón está demasiado sucio para estar en mi palacio. Adiós. Beatriz se dio la vuelta. Cerró la gran puerta de madera, echó la llave y se apoyó en ella. La casa estaba en silencio absoluto. Beatriz respiró hondo. Caminó a su despacho. Sobre la mesa había un nuevo contrato editorial internacional para su novela titulada La camarera de la 502. Beatriz se sentó. Abrió el portátil. El conflicto principal había terminado, pero se dio cuenta de algo. La identidad de Marta, la camarera, dejó huella. Durante su infiltración, encontró datos de transacciones sospechosas en el sistema del hotel involucrando a políticos clientes de don Gonzalo. Sacó un pendrive pequeño. Esos datos podrían meter a don Gonzalo en la cárcel para siempre,
pero también peligraba su vida. Beatriz miró el pendrive indecisa. Acababa de ganar su libertad, pero ahora tenía la llave de una guerra mayor. Decidió ver a Íñigo mañana. Ya no era venganza. Era limpiar la suciedad más amplia que vio vistiendo el uniforme gris. Su nueva vida empezaba no con calma perfecta, sino con una nueva responsabilidad. Beatriz sonrió levemente. Ya no era solo una escritora que inventa dramas. Era la mujer que controlaba el suyo propio.